hicieron, creo que la hicieron en la plaza, y ya saben que en la plaza es un bodrio, o sea, mucha gente no va, los que van no escuchan un carajo, no se entiende, o sea, básicamente es una clase perdida dar la clase en la plaza. Pero bueno, son las formas de la universidad, o más bien de alguna gente en la universidad, de protestar, qué sé yo, de su manera. Y tendrán derecho y todo, pero evidentemente terminan haciéndole daño a ustedes porque en definitiva están protestando por la falta de presupuesto. Disculpen si me pongo ahora sí político. Esta semana hubo un quilombo en uno de los grupos, en el grupo más importante que tengo armado, hay 900 personas, porque empezaron a poner avisos de estos del abrazo a la facultad y toda esa historia. Y yo les dije, chicos, de una manera u otra lo que están haciendo es pasando un mensaje político, no todo el mundo está de acuerdo con eso es una cuestión política. Y se armó quilombo, como siempre pasa cada vez que uno dice eso, ahí empiezan a poner presión, que no podés decir eso, que todo el mundo tiene derecho a hablar. Y yo les explico y hago acá la aclaración, no lo hice en el momento en ese grupo, lo paré un minuto para explicar y después no discutí más porque era el pedo, había mucha gente enganchada mal, pero ahora sí lo puedo hacer, el que no le guste que desconecte el parlante por 5 minutos y no voy a hacer una bajada de línea política particular, pero sí explicar que todo lo que pasa en la facultad es política. Los que inocentemente decían, no, esto no es política, lo dijo el rector es el tipo más político que hay, es un puesto político y es toda una ensalada política la facultad. Entonces, eh, yo respeto y como todos debemos respetar la forma de pensar de todos, pero cuando estamos en grupos donde hay 900 personas que lo que les interesa es fisio, no podemos meternos a hacer discusiones políticas. Y si bien habrá una X mayoría, una cierta cantidad que piensa de una manera, siempre va a haber gente que piensa de otra. Entonces, yo les dije, mantengamos los grupos, por lo menos este grupo, el que yo manejo, mantengámoslo sin mensajes políticos. Hay gente que eso no le gusta cuando uno dice eso y empiezan a decir que es una censura, que tienen derecho a hablar. Hay mucha gente que no entiende cierto tipo de cosas. Si yo estoy en un cine, y en la mitad de la película me paro y empiezo a hablar de cualquier tema y me echan a patadas, con razón, no es que sea, y yo grites, me están censurando. No, nadie me está censurando. No es el lugar para ponerme a hablar de eso. Entonces, cuando nosotros estamos armamos chats para charlar. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí volví. ¿Están ahí? Sí, sí, se escucha. Ah, genial, genial, genial. Pensé que no iba a volver más. Estuve fuera, me había quedado sin conexión y no podía nada, hacer nada. Pero bueno, ya estamos conectados de vuelta, entonces aviso que estamos de retorno. Miren que aviso porque esto es una galleta. Ahora avisar que volví. Mm, A ver, a ver. Fabio, ¿cuál es el Sí, contexto del que estabas hablando? Porque yo mucho bola no le doy al grupo y como que no... no, fue en el grupo, no sé en qué grupo vos estás, en el grupo grande, el que se llama Final Fisio Mayo 2024, que tiene más de 900 personas. Ah, no, En, en ese en, no estoy. pasaron eso de la cosa de lo que había pasado, mandado el rector y que el abrazo a la facultad y todo bien. O sea, no pasa nada, pero yo les dije, nada, les digo, todo bien, pero no, porque ya hubo un quilombo hace un año, 2 años, que empezaron todos a las puteadas, peleas, se armó un desbole. Entonces yo les dije, miren, mantengamos todo el tema que sea política fuera de esto, limitémonos a todo lo que, solamente a lo que sea específicamente fisio. Y ahí entonces empezó, bueno, pero esto es importante porque es de la facultad y nos afecta a todos, y no sé cuánto. Le digo, sí, pero lo que pasa es que, les digo, hay gente que de repente no está de acuerdo con lo que ustedes están diciendo porque el hecho del abrazo de la facultad hay gente que está justamente protestando por un tema presupuestario, que es un tema político, porque lo está manejando el partido que está ahora en este momento, que puede estar de acuerdo o no, pero hay gente que está de acuerdo y gente que no, que se hagan estos ajustes que se están haciendo y todo, depende. Entonces le digo, no es el lugar para ponerse a discutir esto. No, pero entonces vos no nos dejás, digo, es que entonces no, digo, no me entienden, no es un tema de qué es lo que yo piense, es un tema que no es este el lugar para discutirlo, me parece bárbaro que discutan de política, pero no acá.
no en un lugar donde estamos todos con diferentes, además, 900 personas que piensan todas diferentes. Entonces no hay razón ni lógica, por más que, y algunos me dicen, no, esto no es político. Y ahí le digo, bueno, ahí hay un error, pero no podemos ponernos a discutir justamente de esto, porque estamos empezando a discutir de política. Eso es un error porque todo lo que pasa en la facultad es política. El presupuesto es un tema político, el rector está puesto por razones políticas, es el tipo más político, los demás están mucho más por mérito. El rector tendrá su mérito, pero principalmente está ahí por rosca política. Entonces, les digo, no, que lo haya escrito el rector o lo haya escrito Mongo, no cambia que esto es todo tema de política y nosotros estamos para ver otra cosa. Entonces, no, que pin, que pan, que entonces empezaron que la censura. Digo, no, no, paren porque me mandaban mensajes, los está censurando. Se armó un quilombo porque empezaron a discutir ya varios, un montón. Entonces yo paré el grupo que se puede frenar, como administrador lo frené porque era un quilombo. Les traté de explicar en 4 o 5 mensajes, lo paré por 4 minutos. Y ya nomás cuando lo paré empezaron, no, que la dictadura, y empiezan con esas pelotudeces y bueno, ya está. O sea, déjense de joder. Entonces ya un par de personas se fueron, estaban ofendidas porque no los dejábamos expresarse libremente. Y una cosa es expresarte libremente, que tenés todo el derecho del mundo, y otra cosa es hacerlo donde no corresponde, que no tenés todo el derecho del mundo a hacerlo. Si yo voy a un cine donde todo el mundo está mirando una película y me pongo a hablar de un tema que me interesa a mí, la gente tiene derecho de sacarme las patadas porque no es el lugar. Ahora, si yo me paro en una esquina y me pongo a cantar o a hablar de un tema que me interesa a mí, nadie tiene derecho a prohibírmelo o en la plaza. Todo depende del lugar, el ámbito. Y eso no lo entienden, no lo entienden y nada. Y hay gente, imagínense, 900 personas, seguro hay muchos que son de algunos de los partidos políticos que están siempre en la rosca, que siempre están en interrumpir las clases para pasar su agenda, o sea, no es novedoso, no es una cosa de ahora, es algo habitual, pero bueno. Entonces se armó un quilombete ahí, nada, quería hacer la aclaración porque ya que ustedes son pocos acá y además acá el que no quiere, bueno, que apague el micrófono, si le molesta que yo haga esa aclaración. En el grupo no lo pude hacer porque si hacía eso, en un momento dije, bueno, voy a empezar a aclarar todo, pero si aclaro, no iba a terminar nunca el quilombo. Claro. Entonces dije, no menciono más el tema, hice la aclaración de que acá no manden cosas políticas, chau, y volví a abrir el grupo y ya todo el mundo se tranquilizó. 2 o 3 personas se bajaron, bueno, lo lamento, eran 920 y pico, bajamos a 914, 15, que yo, bajaron como 3, después volvieron, no sé si lo mismo o algo, al rato había más gente que la que había antes. Lo lamento mucho, o sea, no vamos a dejar que porque algunos quieren, nos tienen que arrastrar a todos como ovejas. Yo estoy muy personalmente en desacuerdo cuando una clase que ustedes ahora no lo están viendo, los que están cursando ahora, pues ya ni siquiera hay seminarios, está hecho todo un quilombo la facultad, pero antes era muy habitual, lo habrán visto en otras clases, que antes de arrancar la clase, pero en el horario de la clase, vienen a hablarlo de los partidos políticos. Y algunos profesores están de acuerdo, otros no están tan de acuerdo, pero medio que les tienen miedo porque después los escrachan de que no, que son unos gorilas, porque no los dejan hablar y no sé qué, y te llevan 10, 15 minutos de una clase porque a ellos se les ocurrió pasar su agenda política, la cual está bárbaro, tienen todo el derecho del mundo, pero no de hacerlo ahí con una clase cautiva que está esperando una clase de tal materia y te tenés que escuchar que los flacos están hablando de los obreros que los maltrataron en Bolivia y cosas por el estilo, que está bien, tienen todo el derecho de decirlo, patalear, lo que quieran, pero no ahí. Eso es lo Claro. que no entienden. Así que nada, bueno, listo, No qué sé tienen yo. conciencia del lugar donde están. No, porque básicamente, y disculpa si hay alguno acá con presente que son de las mesitas de los partidos, generalmente son los partidos de izquierda. Son partidos que manejan muy poca gente, lo sabemos, no estoy menospreciando, estoy hablando la cantidad de gente que manejan realmente porcentualmente en la población, lo ves en las elecciones, es baja, y parte de la estrategia de esos partidos es poner mucha rosca, por eso son los que más presencia tienen en las facultades, justamente en las facultades, porque de ahí sacan una base importante. Los partidos grandes, sean los que sean, los peronistas, los kirchneristas, los de Franja Morada, no le dan tanta bola a eso. Sí están metidos en la rosca política, pero no ves una mesita de ellos, algunos más o menos escondidos con otros nombres, porque los tipos saben que de ahí no sacan su caudal político. Pero hay algunos partidos que sí, dentro de su estructura está
En las facultades es muy importante y medicina es un lujo. Ustedes saben, van a la otras facultades y directamente es un quilombo de panfletos, de cosas pintadas, no se pueden dar clases, o sea, es un despelote, es una locura. Medicina probablemente es la facultad más organizada en ese sentido y se la tienen que comer porque en general pierden siempre en las elecciones, en otras facultades ganan siempre, entonces les cuesta. Y nada, y es una cuestión de intolerancia también, porque le llegás a decir algo y vos sos un facho, gorila, falta de libertad de expresión, y decís, no, falta de libertad de expresión, no. Quiero que venimos a clase de medicina, no rompan las bolas. No, porque la política influye en todo. Bueno, bárbaro, pero acá no, en este momento no. No lo entienden, no les importa. O sea, lo entienden, no les importa, ¿no? Van a seguir insistiendo siempre así. Entonces, nada, se armó ese quilombo y una pena, pero yo se los comento a ustedes, tómenlo con pinzas, se lo dijo un boludo de 60 años que tiene un poco de camino y la facultad, todo lo que se dice y se hace es política, es cierto de que no, esto no es político, claro que es político, porque yo puedo exponer 27 razones, independiente de mi punto de vista político como tal. 27 razones por las cuales las cosas están mal, porque parece como que la facultad está en quiebra ahora. No, no está en quiebra ahora, está en quiebra hace años. Hace años que no hay tiritas reactivas para no hacer ejercicios, no hay papel higiénico en los baños, no andan se rompen los ascensores, no se pueden arreglar. Clases a patadas hemos tenido con la gente toda sentada en las escaleras, o yo mismo he estado en clases desde afuera, sin poder llegar a verle la cara al profesor de la cantidad de gente, o sea, falta de recursos edilicios, de todo, es un quilombo, es una facultad en quiebra hace años. Entonces viene ahora un tipo X, el que está ahora, y pega una apretada, bien o mal, no importa, yo no hago el juicio político de lo que están haciendo, está bien o está mal, y algunos se agarran la cabeza, gritan, patalean como si fuera una novedad, que la facultad está hecha pelota, no, la facultad está hecha pelota hace mucho, pero nada, no lo quieren entender, están jugando a la política, entonces bueno, hagan lo que quieran, pero a mí no me rompan las bolas. O sea, entonces me puse un poco dictatorial, pero bueno, es un grupo de oficio. La mayoría de la gente estaba de acuerdo. O sea, acá estamos para hablar de oficio, vamos a hablar de oficio, chao. O sea, no derivemos esto porque imagínate 900 personas peleándose, el quilombo que se arma, o sea, No no se tiene puede. sentido tampoco. No, porque no, nadie va a cambiar su forma de pensar ni un pepino, entonces ya está, o sea, mira, yo hago esta última aclaración, esto es mío personal, a mí me parece lo que hizo la facultad, los profesores, lo que hicieron esta semana, que tienen el derecho a huelga, todo lo que quieran, pero me parece no digo la palabra porque encima me van a decir que me van a mandar el INADI que ya no existe. Pero me parece una grasada, vamos a poner esta palabra, lo que hicieron. ¿Por qué? Porque se está hablando de que la falta de presupuesto va a dañar la calidad educativa. Es probable, si no hay presupuesto, que nunca lo hubo últimamente, pero ponele que ahora hay menos, es posible que se joda la calidad educativa. Ahora, ¿qué hicieron? Para protestar, le arruinaron una semana de clases a todos, porque dar clases en la plaza es lo mismo que decir, este tema no lo vamos a dar, arreglate y prepárate en el examen como puedas. Eso es lo que voluntariamente hicieron los profesores porque la falta de presupuesto no fue lo que hizo que todos fueran a parar a la plaza. Fueron a parar a la plaza todos porque lo decidieron ellos para protestar. Entonces, ojo, que el que crea que no hay rosca política ahí está equivocado, porque sí la hay. Y hay un montón de cosas que son así. Entonces, nada. Pero bueno, opiniones. Yo igual a esta altura del partido lo lamento porque algunos creen eso y todo y yo estoy alejado de la facultad, así que me importa tres pepinos lo que hagan por mí, pero me da pena por ustedes porque la gente que está estudiando no tiene, porque muchos ni fueron a esas clases. Yo he estado en clases en la plaza porque esto no es nuevo, esto ha pasado en los últimos años siempre. Hemos tenido pilas de clases en la plaza Jusey y no sirve para nada. Además de que no sirve para nada, no sirven las clases. O sea, básicamente es lo mismo que te digan, ¿sabes qué? Este TP no lo vamos a dar, buena suerte. O sea, eso es lo que te están diciendo. Entonces, la misma gente que está protestando porque la falta de dinero va a joder la educación, te están jodiendo un porcentaje de tu materia haciendo eso. O sea, qué raro, es como un contrasentido. Los tipos que dicen que están defendiendo el nivel educativo están haciendo cosas que están empeorando aún más el nivel educativo. Aunque sea un granito de arena, pero es un granito de arena peor aún. No están ayudando, están empeorando la situación. Y lo peor es
que aunque hagan 500 reuniones y clases en la plaza, no va a cambiar nada. No es que ya, bueno, pero si nos resignamos todos, entonces nada va a cambiar. No, es que no pasa por ahí. No pasa por ahí. Las decisiones van por otro lado. No porque cortes la calle Paraguay y armes un quilombo, va a pasar algo. No pasa nada. No le dan bola. No viene por ahí. La rosca es por otro lado. Entonces, están perdiendo el tiempo, están haciéndole, jodiendo en la vida a todos, al pedo, innecesariamente. Nada, es como, son las cosas de la facultad. Así que les dije, bueno, chicos, si no les gusta, ármense un grupo para hablar de política y ya está, ¿viste? Y listo. Nada, yo terminé hablando de política también, pero bueno, nada, también estaba dando tiempo a ver si entraba alguien más, con todo el quilombo de entradas y salidas que hubo. Esperen que presento de vuelta lo que había presentado, que ya acá lo tengo, esperen un segundo. Si tienen alguna duda o algo, alguien me comentó, me dijo, che, esta semana quizás estaría bueno repasar un poco lo que se tendría que haber visto en la semana, porque mucha gente justamente no tuvo la clase. Después vamos a ver, no sé los temas, porque nunca llegamos a tiempo. Pero esta semana en particular se supone que vemos presión arterial y circulación periférica. Y los objetivos, estoy leyéndolo acá de la guía, dice identificar evolución de caudal, velocidad y presión sanguínea, reconocer el régimen de la sangre en diferentes escenarios clínicos, analizar hemodinámicamente situaciones clínicas concretas, Hagen-Poiseuille, implementar la ecuación de Bernoulli, aplicar la ley de Laplace, abordar la evaluación del aparato de salud, comprender el proceso de pulso arterial y sus factores determinantes. Bueno, chao, listo. Ahí están viendo el gráfico. Ya hablamos varias veces con respecto al tema. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta específica antes que arranquemos así a mil? ¿Mm? Somos poquitos hoy. La verdad que entre todo este quilombo que armé yo y ya de por sí no había muchos. Nada, bueno, nadie comentó nada, al ataque. Somos apenas un grupete, parece en una mesa de un bar. Acá este gráfico está en parte de algo que hablamos varias veces con preguntas en estos días, justamente, de que la presión cae, se acuerdan que siempre todo el mundo habla que cae mayoritariamente en las arteriolas. Genial. ¿Por qué caen las arteriolas? Porque es el punto de mayor resistencia en el circuito. Buenísimo. ¿Por qué es el punto de mayor resistencia en el circuito? Porque son vasos de relativo poco calibre, son chiquitos, aunque no los más chicos, eso es lo curioso, pero por cómo está configurado el circuito, las arteriolas representan el punto de mayor resistencia porque los capilares son aún más chicos e individualmente tienen más resistencia, pero son muchísimos en paralelo. Y sabemos que el radio o el diámetro o la sección de área influye en forma directa sobre la resistencia. Cuanto más chiquito es, mayor es la resistencia y de hecho influye mucho, está elevado a la 4, a la cuarta en las fórmulas, por lo tanto una reducción a la mitad en el radio implica un aumento de la resistencia 16 veces, así es la influencia del radio, pero no es el único factor que tiene que ver con la resistencia, el radio o el diámetro de un vaso, sino también cómo está configurado y si hay muchas vías en paralelo, al final termina siendo de menor resistencia la zona de los capilares que la de las arteriolas, porque por cada arteriola hay una banda, estamos hablando de miles de capilares. Entonces, si bien los capilares son un poco más chicos y la resistencia individual de un capilar es bastante más alta que una arteriola, si yo pasara la sangre de una arteriola a un capilar, definitivamente en el capilar tendría más pérdida de energía. Pero cuando paso la sangre que pasa por una arteriola y se divide en 2000 capilares, los 2000 capilares ofrecen poca resistencia en paralelo. Entonces las arteriolas terminan siendo el punto de mayor resistencia y por lo tanto de mayor caída. Acá lo vemos en la curva, vamos a imaginar el número, no está claro, pero más o menos usando la diastólica, la sistólica, la curva roja. Acá ven la curva azul, es la diastólica, la roja es la sistólica. Hasta que pasan por los capilares o hasta que llegan a los capilares, tenemos una diferencia entre la sistólica y la diastólica, que vemos que esa diferencia se va achicando. ¿Por qué creen que se va achicando la diferencia entre la diastólica y la sistólica a lo largo que avanzamos de la aorta, arterias principales, arteriolas y llegamos a los capilares? ¿Por qué esta diferencia que es notable cuando sale la sangre del corazón cada vez es más chica y más chica y más chica hasta que virtualmente desaparece y ya básicamente tiene una sola presión más constante? ¿Por qué creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre? Tiren un dato mientras tomo algo.
Sinceramente nunca me lo puse a pensar, pero calculo que es porque los capilares y las venas o vénulas y etcétera no tienen tanto calibre en relación a las paredes de, de los músculos lisos que los rodean en las arterias, por ejemplo. Pero fíjate en este gráfico que ya se acaba esta diferencia, inclusive al entrar a los capilares, ni siquiera llegó a las venas, o sea, no, en las venas ya está constante, pero fíjate que en los capilares también está constante. O sea, el tema es qué pasa en todo este primer tramo. Ves que en la aorta la diferencia entre la sistólica y diastólica es grande, por eso, como hay mucha diferencia, nosotros hacemos un promedio y sacamos la PAM, que anda más o menos por acá, en un tercio. O sea, el promedio acá vendría a ser, agarrar un lapicito para marcar, vamos a imaginar la PAM. La PAM sería más o menos. Uy, ¿por qué saco así? Habré hecho una línea un poco más finita. Esperen, Command C. No, Command Z. Si pones el de al lado, por ahí es más finito. Sí, ahí agarré uno más finito, a ver ahora y voy más rápido. Ok, lo puse en rojo, pero más o menos esa sería la PAM. Esa liñita que acabo de marcar. Uy, voy a agarrar la cosa. Ahí está. Más o menos acá sería la PAM. Pero inicialmente no se mantiene así, sino que tengo un pico alto, un pico bajo, un pico alto, un pico bajo. Pero después van viendo que esta diferencia se va achicando. Cuando llega a los capilares, ya se acabó. O sea que no tiene realmente que ver con las venas en sí, sino que esto que se está achicando ocurre a nivel arterial. Las Puede arterias ser que la energía que tiene la sangre se va disipando conforme va fluyendo hacia todo el cuerpo. Por eso en al realidad, inicio en es... realidad eso que vos decís es cierto, pero no es lo que ocurre, no es la razón de lo que está pasando acá. Sí sabemos, y por eso esta curva baja, porque las presiones van bajando a la medida que la sangre avanza, porque va perdiendo energía. Está claro que sí, la sangre desde que salió del corazón hasta que volvió al corazón en el retorno venoso, ven acá arriba dice R atrium, que es la aurícula derecha, right atrium. Atrio, ellos le dicen atrio en inglés directamente, y derecho. O sea que este es el retorno al corazón, 3 milímetros. Definitivamente la presión baja y baja y baja y baja, lo que hablábamos el otro día, que desde que sale del corazón solo pierde energía, nadie le agrega energía en el camino. Pero el tema es que acá vemos claramente que ya la presión es como diríamos constante. No constante, el número va bajando, pero me refiero no tiene pico alto, pico bajo continuamente y tenemos que sacar un promedio, sino que hay un valor parejo. Si es 25, es 25, 15, 15. Pero si venimos acá, estamos en 120, 80, 120, 80, pim, pam, pim, pam, pim. Pero ese pim, pam, esa diferencia, se va haciendo más chica. Y en eso ayuda mucho la elasticidad de las arterias. Las arterias se estiran, no solamente la aorta. La aorta es claramente muy distensible y se infla al punto que ese fenómeno de inflarse la aorta tiene un nombre que es el efecto Bin-Kessel. Se infla como un globo, un poco, ¿no? Estoy exagerando, pero la idea es esa, se infla. Justamente se infla a propósito, porque entonces acumula sangre durante la fase de eyección y cuando se acaba la fase de eyección, la misma aorta es la que sigue proveyendo sangre al sistema, porque si no, si supongamos que fueran tubos todos rígidos de metal, el corazón eyecta y cuando termina de eyectar, la sangre frenaría en todos lados, ahí y de ahí para adelante, porque los fluidos hidráulicos, sangre, agua, lo que sea, son muy rápidamente transmisores de la presión. Baja la presión, baja en todos. O sea, se corta la eyección, se corta en todos lados, frena instantáneamente. O sea que la sangre avanzaría y se frenaría totalmente, avanzaría y se frenaría de vuelta y así caminaría a los golpes. Sí, no, sí, no. Sería lo que la cátedra llama, y uso esta palabra porque hay unas preguntas de final que hablan en carácter fásico. El carácter fásico de la presión es que tiene fases muy marcadas, muy alta la alta, muy baja la baja. Entonces hay mucha diferencia entre la alta y la baja. Ahora, después de un cierto lugar, vemos que ya eso desapareció. ¿Por qué? Porque la elasticidad de los vasos permite que eso se vaya amortiguando. Particularmente la aorta, fíjense, o sea, es lo básico, lo primero que recibe es la aorta. Enseguida, miren la diferencia que hay a nivel de la aorta, 120, casi 80, y miren donde avanzo un poquito, ya estoy en 180, o sea, casi que los picos cayeron casi a la mitad y todavía no llegué ni a las arteriolas, o sea que
las arterias amortiguan un montón el tema de las fases. Y eso hace que la sangre entonces no solo tenga picos altos y bajos más cercanos, menos alejados, sino que también hace que el caudal sea más constante. O sea, permite que la sangre fluya en forma pareja. De hecho, cuando llegamos a los capilares, ya acá ven, acá abajo, que la presión no fluctúa. Por lo tanto, el flujo, el caudal dentro del capilar no va a fluctuar, no va voy rápido, voy despacio, voy rápido, voy despacio. No, pues sería el pedo. Tiene una determinada velocidad ideal, en teoría, óptima, y ya está. Si fuera más rápido, sobraría y no haría bien lo que tendría que hacer. O si fuera más despacio, estaría yendo despacio innecesariamente. O sea, tiene su velocidad normal, natural de pasar la sangre por los capilares. Ya después en las venas y en el resto sigue todo exactamente igual. Dato que hablamos el otro día, la presión siempre baja. Lo que pasa, y hay un fenómeno que algunos habrán escuchado, que existen lugares donde si uno avanza, se puede encontrar con una sistólica más alta que la que había un poco antes. O sea, vamos a poner la lapicera y lo voy a cambiar de color para que se vea, voy a ponerlo en verde. Supongamos que acá, no, me cambié la flecha. Acá está el lápiz. Color verde, bueno, verde. Supongamos que acá vemos que la sistólica llega acá y la diastólica acá. O sea, tenemos una diferencia más o menos notable. Y en general, según este gráfico, esa diferencia se va achicando. Puede pasar que más adelante tenga una diastólica así. Y voy a decir, pero pará, me fui para adelante y subió la presión. Ojo, porque acá hay una trampa. Si ahí la diastólica es allá arriba, perdón, la sistólica allá arriba, en ese sector voy a tener una diastólica acá abajo. O sea, puede pasar esto. Hay unos fenómenos que hacen que en algunas partes del recorrido pueda los picos volver a crecer. O sea, que las máximas se van por encima de lo que eran antes, en vez de cumplir con esto que se ve en este gráfico, de que cada vez es menos fásico y se van acercando al promedio, hay situaciones donde vuelve a aparecer la fase. O sea, el promedio sigue bajando, pero ahora la fase se hizo más amplia y puede ser que en un sector más adelante en el circuito nos encontremos con una sistólica mayor de la que había en el lugar de donde viene la sangre. Pero no es que la presión realmente subió, porque en ese lugar donde la sistólica está más alta, también la diastólica está más baja. Y el promedio sigue siendo por debajo de donde estamos. Es lo que yo acabo de dibujar. Imagínense que esto es un pico de sistólica acá y diastólica. Bárbaro. Si ustedes se lo imaginan, el promedio está por acá. O sea que aunque en este lugar, esperen que este color me mató, ahí está. Aunque en este lugar tenga más una sistólica más alta que en este lugar, ven que subió la sistólica, pero el promedio acá estaba acá. Bueno, bárbaro, el promedio acá está acá. O sea, en definitiva, el promedio siguió bajando, viene bajando y sigue bajando. Por más que tenga un pico de sistólica por encima del anterior, no quiere decir que la presión real, efectiva, haya aumentado. La presión efectiva real siempre va a pérdida. ¿Por qué? Porque el corazón es el único encargado, el único que le agrega energía y la sangre se fue del corazón y hasta que no vuelva al corazón, nadie la va a volver a cargar de energía. Esto, como hice el comentario el otro día en el grupo, es como una montaña rusa. Cargamos a la sangre de energía como agarramos un carrito de la montaña rusa y lo ponemos arriba ya, el alma del peludo, con una maquinita, un motor, gasto electricidad, ATP, tiqui, 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 y el carrito se va para arriba. El carrito no tiene motor. Y cuando lo largo con mucha velocidad, no, apenas lo sueltan. De hecho, parte del chiste es que al principio va despacito, tiqui, 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 parece que se cae, que se queda, pero después viene un precipicio y ahí uno se mata, claro. Entonces, no es que lo empujo y le doy inercia, no. Lo que hice fue que lo subí y lo cargué de energía potencial gravitatoria. Lo mandé allá arriba. Ahora, si hay una rampa para abajo, la puedo aprovechar y de hecho la hay. El circuito, por más que sube y baje varias veces, en promedio baja. Entonces, toda esa energía que le cargué subiéndolo, ahora la utilizo para que ese carrito tome velocidad y haga todas las vueltas, recorridos que tienen un montón de pérdida, principalmente por rozamiento con las rueditas, en el coso, con el aire mismo, con todo, no importa. Hasta la generación de ruido de las rueditas y eso es parte del consumo de energía.
Ahora, cuando yo agarro la sangre en el corazón, básicamente hago lo mismo. No imaginen que el corazón es como que empuja la sangre, como yo agarro una pelota de bowling y le meto velocidad y por inercia avanza. No, el corazón no empuja la sangre y por inercia da la vuelta. El corazón lo que hace es que la carga de energía en forma de presión. Y esa presión, cuando la eyecta y la logra empujar y ponerla del lado aórtico y cierra la puerta, no tiene tanta velocidad, de hecho tiene muy poca velocidad. Acuérdense de esto porque hay unas preguntas tramposas en el final que hablan de la energía o la velocidad, la energía cinética o la velocidad de la sangre a nivel en la aorta. Y en la aorta no hay mucha velocidad. O sea, ¿es el punto de mayor velocidad del circuito? Sí, porque el resto cada vez va más despacio. Pero ¿hay mucha velocidad? No, no hay mucha velocidad. Y no hay mucha velocidad de la sangre en ningún lado, porque mucha velocidad de la sangre haría daño en las paredes, habría daño tisular y causaría problemas. O sea que no hay mucha velocidad, causaría además turbulencias. O sea, no hay mucha velocidad de la sangre. Además, fuera la que fuera la velocidad, si sacamos el promedio, contando que más de la mitad del tiempo no hay eyección, ya la que fuera tenemos que promediarla a la mitad, porque una mitad está eyectando el ventrículo y la otra mitad paró de eyectar. Por lo tanto, la velocidad de la sangre en la aorta es el punto más alto del circuito. ¿De velocidad? Sí. ¿Pero es una alta velocidad? No. Es cuando subo el carrito a la montaña rusa. Cuando lo suelto allá arriba, ¿tiene algo de velocidad? Pero ¿tiene mucha velocidad? No. Apenitas, apenitas para que el tipo camine y se caiga por la primera caída que la gente ahí se muere de un infarto. O sea, es apenas, pero la velocidad después la va a tomar porque tiene mucha altura y tiene una rampa para abajo que lo va a hacer acelerar. ¿Qué tiene la sangre? Mucha presión. ¿Y la rampa para abajo cuál es? La diferencia de donde está la sangre en presión, la PAM, porque lo usamos a nivel promedio, no nos importa arriba, abajo, quedémonos con el promedio, y la diferencia que hay con ese valor promedio con el punto del final del circuito, que es el final del circuito de la montaña rusa, abajo de todo, donde la gente se termina bajando del carrito. Entonces, esa diferencia de presión es la fuerza impulsora que hace que la sangre camine. ¿Es la única variable? No, porque también hay que ver cómo es el circuito. Que yo haya subido el carrito arriba de la montaña rusa, ¿solamente eso va a determinar la velocidad? No, ese es un factor. Ahora hay que ver cómo es el circuito. Si el circuito es súper bárbaro, está súper aceitado y, bueno, puede tomar una velocidad tremenda y no tiene mucha resistencia. Ahora, si el circuito tiene 20.000 vueltas y cosas, sí, seguramente voy a tomar una velocidad, pero no tanta. Todo depende de la resistencia que me oponga el circuito. Lo mismo cuando hablábamos vuelvo siempre a hacer comparaciones con los iones. Los iones se mueven a través de una membrana, por ejemplo, ¿no? Pueden estar impulsados por el gradiente químico, también por otros gradientes, el eléctrico también, no importa, pero pensando diferencias de concentración, que es la más obvia. Esa es la fuerza impulsora, que haya mucho de un lado y poco del otro, y obviamente ese ion quiere ir de donde hay más a donde hay menos porque busca la neutralidad. Ahora hay que ver si la membrana lo deja. Vamos a depender de los dos factores. Cuánto es la fuerza impulsora, la diferencia de concentración, y cuánto es la resistencia que le opone el circuito a pasar, que vendría a ser la permeabilidad. En un circuito eléctrico es lo mismo. Cuánto es la diferencia de voltaje entre las dos puntitas de una batería. Pues si hay más diferencia de voltaje, bueno, es como que hay más diferencia de presión. Pero ahora también tengo que ver qué tiene el circuito conectado, cuál es la resistencia que le opongo. Si le pongo poca resistencia, la corriente va a pasar a lo loco. Si le pongo mucha resistencia, la corriente no va a pasar mucho. Si yo agarro una pilita pelotuda de 1,5 volt, y no le pongo ninguna resistencia y agarro un cable y lo conecto de la patita de arriba a la patita de abajo, no sé si alguien hacía la misma boludez que hacía yo cuando era chiquito, pero digo, a ver qué pasa cuando agarro un cablecito y lo conecto de la parte de arriba de la batería a la parte de abajo de la batería. Y la batería entraba a levantar una temperatura que al final se quemaba, medio que explotaba. No explotaba mal, pero se inflaba, se armaba un desastre. Cuando uno hace un cortocircuito, lo que está haciendo es que el circuito ese, por eso es un circuito cortocircuito, no tiene resistencia. Y al no haber resistencia, ¿qué dijimos? Pasa mucho. Y al pasar mucho, eso no está preparado, se calienta, se quema, se hace pelota. Porque no está pensado ni siquiera el cablecito
que le puse al coso de ir de un lado al otro. Lo mismo si pongo un cable en el enchufe de la pared. Ese chiste de chiquito también lo hice. Gracias a Dios, y no sé a quién, todavía estoy en este planeta, pero yo hacía saltar los tapones porque estaba loco con mis hermanos, poníamos cablecitos en forma de U, decir que éramos, no sé, algo nos había inspirado y no lo poníamos con la mano, lo poníamos con una pinza, pero hacíamos saltar los tapones de la casa, las llaves, metíamos de loco, estábamos de mente, éramos chiquitos. Y Yo lo hice con la mano, doctor. bueno, primero, no soy doctor, una, dos, Ay, ¿cómo perdón. con la Sí, mano? sí, Metiste los con dedos la en el mano. enchufe, bueno, esa es una idea No, peor no, todavía, claro, un esa es una alambre, peor. pero ¿qué es lo que uno está haciendo cuando uno mete un cable entre las dos patitas del enchufe? ¿Y por qué cuando yo enchufo el transformador del celular no pasa nada? O la aspiradora no pasa nada, pero si yo enchufo un cablecito en el enchufe de la pared, sí pasan cosas, porque tanto la aspiradora como el transformador de mi teléfono, a pesar de ser chiquitito, tiene mucha resistencia, no deja pasar demasiada electricidad. Aunque el transformador sea chiquito, justamente cuanto menos consumo de electricidad necesito, más resistencia tiene. Cuando un órgano en el cuerpo necesita poco caudal, recién me preguntaban si todos los órganos tienen el mismo delta P, en general sí, la gran mayoría de los órganos están todos conectados en paralelo entre sí, por ejemplo un riñón con el otro riñón, con respecto al hígado, bueno, el hígado está en serie, es un caso particular con el intestino, por ejemplo, con el miembro inferior derecho, con un ojo. Cada uno de esos órganos recibe de presión de entrada una presión muy parecida a la PAM, a la presión arterial media, o sea, en promedio, en una persona normal, más o menos cerca de 90. Y cada uno de esos órganos y tejidos terminan teniendo un retorno venoso de más o menos 5, 4, como lo que vemos en este gráfico acá, 3, el retorno a la aurícula derecha. O sea que el delta P es muy parecido para todos los órganos. Sin embargo, la cantidad de sangre, el volumen, el caudal que pasa por un ojo, ya nomás de ver las arterias nos damos cuenta de que seguro es mucho menos que el caudal que le va a parar al miembro inferior derecho, por ejemplo, que tiene unas arterias que parecen más gruesas que un dedo pulgar. O sea, es tremendo. Entonces, evidentemente, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué pasa mucha sangre por la pierna, que tiene mucha masa muscular, por supuesto, y poquita por el ojo o por cualquier órgano chiquito o de menor consumo? Porque su resistencia interna es muy alta. Justamente está diseñado para que pase poca sangre porque no la necesita. Mientras que la pierna necesita un caudal grande, pues puede llegar de un consumo metabólico muy alto. Entonces su resistencia interna es baja. O sea que es la resistencia interna lo que va a determinar cuánto es el caudal de cada uno de los órganos. Porque el delta P básicamente es similar, no exactamente igual, pero es similar para todos. Entonces, eso es lo que lo va a determinar, lo que va, la resistencia interna. Entonces, el transformador que yo pongo en la pared para el teléfono es chiquito, y no, pero es chiquito. Sí, es chiquito y justamente tiene mucha resistencia interna para que pase poca electricidad. Ahora enchufo la heladera y la heladera consume un huevo o una aspiradora o una estufa de esa de 2000 watts, que todos sabemos que consume un montón, justamente consume un montón porque usa mucha electricidad, mucho caudal eléctrico, porque justamente para lograr ese caudal grande de electricidad tiene poca resistencia interna. O sea, es un poco antiintuitivo o en contra de lo que uno imagina. Los objetos o los elementos que tienen necesidad de mucho caudal tienen poca resistencia y los que no necesitan mucho caudal tienen mucha resistencia. Por eso yo en el mismo enchufe, donde enchufo una heladera, puedo enchufar el celular, no pasa nada porque el celular tiene mucha resistencia interna y va a pasar poquita electricidad, poco caudal eléctrico, que es todo lo que necesita el transformadorcito ese para cargar mi teléfono. Pero si enchufo la heladera tiene muy poca resistencia y ahora por ese cable va a venir mucha electricidad, pues le estoy dando muy poca oposición. Y en los órganos es lo mismo. Todos tienen el mismo delta P, pero la resistencia interna de cada uno es diferente. Cuanto menos caudal necesiten, mayor va a ser la resistencia interna. Volviendo acá a lo que estamos en el gráfico de recién, entonces el hecho de que sean más distensibles o sea, que sean distensibles las arterias, hace que de alguna manera amortigüen este proceso y entonces de a poco vamos, uy, se me fue la flecha,
Volvé. Ay, la borré. Ahí está. Clic, volvé. Eh, Eso hace que entonces los picos altos y los picos bajos cada vez sean menos altos y menos bajos. Y se empiece a parecer todo cada vez más al promedio. De esta manera logramos que el caudal también sea menos fluctuante, menos fásico, además de la presión ser menos fásica, y eventualmente logramos que, gracias a toda esta distensibilidad o flexibilidad de elasticidad de las arterias, logramos que cuando la sangre llega a nivel de los capilares, finalmente la presión ya no fluctúa y es constante, que vemos en este tramo. Estaba diciendo yo al principio que la cantidad de presión que cae en las arteriolas, más o menos, si tomamos la PAM, sería 85 o algo así por acá, y vemos que las arteriolas llegan hasta menos de 40, o sea, desde 85 a 35. Ahí lo tenemos. O sea, en las arteriolas cae 50 milímetros de presión. En los capilares cae, pero de 35 a 15, o sea, caen 20. En las arteriolas caen 50, en los capilares cae mucho menos, menos de la mitad. ¿Cae la presión? Sí. Entra en 35, sale en 15. Ahí tenemos un valor promedio. O sea que no es que no hay caída en los capilares. Cae, pero no es el punto de mayor caída. El punto de mayor caída es en las arteriolas, lo cual, como siempre les comento, tiene lógica y tiene una utilidad. ¿Por qué es el punto en las arteriolas? Porque acá está todo dibujado más o menos en orden. O sea, es un gráfico muy esquemático, pero muy básico. Acá la aorta, arterias, acá arteriolas y acá capilares. Pero si miramos en distancia, en realidad desde la aorta hasta los capilares son todas arterias, 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 e inmediatamente antes de los capilares están las arteriolas. O sea, sería arteriolas y capilares acá juntitos. Acá lo ponen separado, estarían bien juntitos. Quiere decir que la gran mayoría del camino es a través de las arterias, donde hay poca caída. Y la caída de presión fuerte, que ocurre en las arteriolas, termina ocurriendo justo antes de los capilares. ¿Y por qué quiero que caiga la presión justo antes de los capilares? Porque no quiero los capilares con mucha presión. Si tengo mucha presión voy a tener problemas porque saben que los capilares hay trasvasamiento en los dos sentidos. Tenemos cosas que pasan del plasma a los tejidos y tenemos cosas que vienen de los tejidos, vuelven al plasma. Desde, además, oxígeno, dióxido, lo que sea, pero también 20 mil millones de cosas. Lo que quieran lo lleva a la sangre. Por lo tanto, si yo tuviera mucha presión, sería muy fácil que las cosas pasaran del plasma a los tejidos, pero después sería muy difícil poder traerlos de los tejidos al plasma, un poco lo que pasa en renal. Necesito tener un balance muy justo para que yo pueda tener filtración y también reabsorción desde el capilar, o sea, para hacia adentro del plasma. Entonces, eso lo tengo que hacer relativa baja presión. Pero el recorrido hasta ese lugar lo hago en alta presión, justamente porque quiero que la sangre vaya, digamos, de alguna manera rápido, no es que va más rápido, porque está todo conectado, están todos en serie, pero de alguna manera esa presión la necesito porque después la voy a perder de cualquier manera. Entonces, como muevo un volumen bastante grande y quiero llegar bien rápido también a todos los órganos, o sea, quiero tener, no es rápido, pero quiero tener mucho caudal, porque en definitiva esa es la idea, entonces manejo presiones relativamente altas, pero al momento de llegar a los capilares, ahí la presión baja. Detalle, a partir de los capilares, ¿qué pasa con la presión? Sigue bajando, siempre baja, nunca sube. Ven que siempre la línea acá empecé yo dibujando la PAM y después baja y baja y baja y baja y baja y baja y baja. O sea, el punto de mayor presión es en la base de la aorta y el punto de menor presión del circuito sistémico es en el retorno a la aurícula derecha. La presión siempre para abajo. ¿Qué pasa con la velocidad de la sangre? Que también lo hablamos. La velocidad de la sangre va en función de la sección de área a nivel de cada segmento del circuito. O sea, cuánto es la sección de área total a nivel de la aorta, después de otras arterias, después en las arteriolas, después los capilares y después en el resto del circuito. Bien, desde que yo arranco en la aorta hasta que llego a los capilares, la sección sumada de área en cada una de estas secciones va aumentando. O sea, la aorta, toda la sangre, básicamente, salvo lo que se escapa por las coronarias, pasa por la aorta. Y la aorta no es muy grande. Puede tener unos centímetros cuadrados, pero no nada del otro mundo, 4 centímetros o algo así, por tirar un número, para dar una idea del orden.
Ahora, cuando me voy y me divido en 20 arterias, sí, seguro que esas 20 arterias son un poco más chicas, pero ya son 20. O sea, tengo la renal derecha, renal izquierda, la subclavia derecha, la subclavia izquierda. Bueno, empiezo a dividir en muchas y si bien son más chicas, no son tan chiquititas todavía. Por lo tanto, cuando las sumo todas, todo el ramillete de bifurcaciones a nivel de arterias importantes, vamos a ver que si sumo el área de todas, es bastante más que la aorta. Por lo tanto, la velocidad que había en la aorta ahora ya va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque la velocidad está en función, es inversamente proporcional a la sección de área. Cuanto más ancho, más grande es la sección por donde estoy avanzando, más despacio va el fluido. Como lo vimos en Bernoulli, que venía un tubo, se hacía más finito y el fluido tenía que tomar más velocidad porque era la misma cantidad de fluido pasando por un lugar más chiquito y como es la misma masa por menos área, tiene que ir más rápido. Por una cuestión hasta matemática, tiene que aumentar la velocidad. Acá pasa lo mismo, pero al contrario. Acá lo que está pasando es que se está ensanchando, está aumentando la sección total sumada. Entonces, cuando paso de la aorta a las arterias, yo le digo arterias primarias, yo ni me acuerdo cómo se llaman, pero ponele, todas las arterias importantes que tienen nombre, y agarro y las sumo todas, y sí, la aorta tiene 4 centímetros, ponele, cuadrados, y de repente no sé, la subclavia, las renales, cada una de esas tienen, no sé, un poquito menos de un centímetro cuadrado, pero cuando sumo todas, de repente suman 20 centímetros cuadrados. Y, o sea que la sangre que pasó por la aorta, que eran apenas 4, ahora se está dividiendo en 10 arterias, que en total suman, no sé, 20 centímetros cuadrados. Entonces ya ahora la sangre va a ir más despacio. Y en la medida que se van bifurcando en más arterias, la suma de áreas cada vez va dando mayor. Y el punto de mayor superficie termina siendo en los capilares. Los capilares tienen una sección de área total sumada, agarro todos los capilares de todos los órganos. Estamos hablando de trillones o cuatrillones, o sea, estamos hablando de números extremadamente altos en cantidad, al punto tal de que a pesar de que cada capilar es ultra chiquitito, súper pedorro, tiene 2 micrones, pero cuando hago 4 trillones o 10 trillones o no sé qué, números así increíblemente altos, son tantos que la superficie total de todos ellos sumados es muchísimo más que ningún otro punto anterior en el circuito. O sea que los capilares terminan siendo el segmento del circuito con mayor sección de área. Por lo tanto, es el segmento del circuito con menor velocidad, los capilares. Eso implica que a partir de los capilares la velocidad vuelve a aumentar, porque a partir de ese momento ocurre lo contrario. En la medida que yo empiezo a avanzar por el circuito venoso, obviamente las venas hacen las ramificaciones al revés. Se empiezan a juntar venas con venas, cada vez más y más y más cantidades, como si fuera que voy en vez de subiendo por el árbol y yéndome por las ramas, ahora vengo bajando por las ramas y 2 ramitas ultra finitas hacen una ramita finita y 20 ramitas finitas hacen una ramita mediana y 50 ramitas medianas hacen una ramita intermedia y 50 ramitas intermedias hacen una rama grande y unas cuantas ramas grandes terminan haciendo el tronco. O sea que vengo bajando por el árbol. Eso es lo que pasa a partir de los capilares. Son trillones, por tirar un número, y van disminuyendo en cantidad mucho. Es como Bernoulli, sí, pero Bernoulli, claro, Bernoulli, lo que ahí comentó Karina, que dice, es como Bernoulli, sí, justamente cuanto mayor es el área, menor es la velocidad, pero acá ocurre lo contrario, acá empieza a disminuir el área, como dijo recién Karina, al disminuir el área aumenta la velocidad. Y acá ocurre algo raro, porque uno intuitivamente dice, la presión va bajando, si va bajando debe bajar la velocidad. No, la presión va bajando, sí, lo vimos acá en el gráfico recién, desde los capilares hasta el corazón, la presión sigue bajando, 25, 15, 10, 3, bárbaro. Sin embargo, la velocidad no, la velocidad llegó a su punto mínimo en los capilares y ahora vuelve a subir, al punto que cuando llega al corazón, por las 2 venas cavas, la inferior y la superior, más o menos, poco más, poco menos, suman las 2 cavas, tienen más o menos la misma sección de área que la aorta. Por lo tanto, la velocidad es muy similar a la velocidad de la sangre en la aorta. O sea, uno dice, pero ¿cómo es esto? Estamos llegando casi con la lengua afuera, con poquísima
presión y sin embargo que venimos aumentando de velocidad, sí, no es una cuestión de la presión. Es un poco difícil de imaginar, pero es así. En la medida que la sección de área disminuye, la velocidad del fluido aumenta. Y en este caso, a nivel venoso, a pesar de que la presión sigue bajando, una vez que pasamos los capilares, la velocidad aumenta de nuevo. O sea que el punto de mayor velocidad de la sangre es al principio, a nivel de la aorta, y al final, a nivel de las dos venas cavas. Esos son los dos puntos de mayor velocidad. Y el punto de menor velocidad va a ser en los capilares. ¿Por qué? Porque está en relación inversamente proporcional, pero la relación en sí es una relación directa con el tema de la superficie, solo que es directa pero a la inversa. O sea, más superficie total sumada, menos velocidad. Menos superficie, más velocidad. Ahí comentó alguien recién. Karina. El flujo es turbulento. ¿Dónde? El flujo en general de la sangre en el cuerpo, por lo general, no es turbulento. En las Por un venas cavas, ¿Eh? en las venas cavas iba mi pregunta. No hay ninguna razón. O sea, pudiera llegar a serlo, pero en general no. ¿Por qué no es muy habitual que haya flujos turbulentos? Porque los flujos turbulentos generan placas, generan desprendimientos de placas, generan problemas feos, malos, vasculares, problemas que pueden joder. Además, el flujo turbulento lleva a la pérdida de energía de la sangre, o sea, se pierde mucho. Siempre hablamos de las pérdidas por rozamiento viscoso con las paredes, pero las turbulencias también generan pérdidas, por lo tanto no son buenas y todo está diseñado, el circuito, para que idealmente no haya turbulencias. No quiere decir que no las haya, sí las hay. Por ejemplo, cuando hay de hecho en alguna pared una placa o alguna obstrucción, puede generar turbulencia. En algunos casos, en algunas bifurcaciones, etcétera, puede haber turbulencia, pero evidentemente, como decíamos al principio, la velocidad tampoco es muy alta de la sangre, por lo tanto no es habitual. El flujo en lo posible del circuito en su gran mayoría es laminar, o sea, es ordenado. Las capas que van más cerca de la pared van más despacio y las capas que están más lejos de la pared van más rápido. Acá tenía un dibujito que algunos cuantos lo habrán visto. Bueno, acá estoy viendo, tengo dibujitos mil que podría haber mostrado. No los mostré porque soy un boludo, pero ese es otro tema. Pero a ver si encuentro el del flujo laminar, etcétera, etcétera. En alguna vez estuve por acá. Denme un segundus, a ver si aparecen. Yo porque lo relacioné con respiratorio, que al principio de cuando inhalás, el flujo es turbulento. Entonces pensé que cuando como había más velocidad en las venas cavas y en la aorta, podría llegar a ser turbulento el flujo. Ok, pero no, en realidad no. Igualmente, a nivel aire o a nivel gaseoso, las turbulencias joden, pero no en la medida que joden a nivel líquidos. O sea, es mucho más complicado tener sangre turbulenta que tener aire turbulento. Aire turbulento va a hacer que haya un poquito más de resistencia, pero fíjate que eso no nos va a cambiar mucho la película. Ahora, en el tema del flujo sanguíneo, el problema ni siquiera es tanto el aumento de la resistencia que existe, y recién lo comenté, el problema es que genera daños tisulares en las paredes, por lo tanto es mucho peor, más que el problema de la resistencia aumentada, es el problema de lo que genera contra las paredes. Las turbulencias generan daño en las paredes, por lo Ahora que tanto, lo mencionás, en las áreas de turbulencia tenemos cartílagos. sí, en algunas áreas de turbulencia, pero vos me decís respiratorio o de... Sí, sí, respiratorio, respiratorio. Ah, sí, no, por eso, no nos jodes, no nos hace nada. El problema acá es que pasa, la pared de los vasos es un mecanismo muy complicado porque no es simplemente un tubo, es un tubo que tiene vida propia y que tiene que hacer cosas, se tiene que cuidar, tiene que arreglarse cuando se tiene que arreglar, pero no se tiene que arreglar demasiado porque si no generan coágulos, o sea, es un balance que justamente lo vemos en sangre, el tema de la coagulación y todo el despelote, es muy delicado eso. Y cuando tenés turbulencias, aunque digan que tan terrible puede ser una turbulencia, sin embargo, una turbulencia genera daño en las paredes. O sea, es jodida. Una turbulencia puede hacer grandes problemas. O sea que, más allá de la resistencia que también genera, que es otro problema.
pero ni siquiera es el peor. Por eso en el tema sangre se le escapa a las turbulencias. No quiere decir que no existan, pero no es para nada, por lejos no es ideal. Nada, lo de los flujos, no sé, una vez lo dibujé, no lo dibujé, agarré el dibujo y lo puse, pero hay 3 No hay millones. problema, igual creo que todo el mundo lo ha Bueno, lo que yo me hacía referencia, visto en nuestros a lo que yo videos. hacía referencia es ese dibujo, que lo habrán visto en los libros, que se ve el flujo dentro de un vaso y se ve como una parábola. ¿Qué carajo es esto? Se ven diferentes velocidades. Y en el medio, lo más alejado de la pared, se ve que la parábola es más alargada y los vectores se los ven más largos, como representando que el fluido que va por el medio del tubo va más rápido y el que va pegado a la pared va más despacio, cosa que es tal cual así. Cuanto más nos alejamos de la pared, tenemos menos influencia de la resistencia por la viscosidad del fluido, la interacción con la pared, entonces el fluido puede ir más rápido. Pero también ahí viene el tema de que si aumenta mucho la velocidad, el simple aumento de velocidad por culpa de que las capas pegadas a la pared están muy pegadas a la pared, se terminan generando también turbulencias en el caso de mucha velocidad. Pero no es lo normal en el circuito vascular que se genere turbulencias por la velocidad de la sangre. Generalmente se generan turbulencias por la forma, porque hay algún tipo de obstrucción que hace que aparezcan, o sea, como si fueran remolinos cuando pasa, como cuando pasa el agua por una piedra en un río y uno ve que al pasar por la piedra el agua como que quiere volver, se hace como un vacío atrás de la piedra, entonces se hacen unos remolinos y unas turbulencias hacia atrás, lo cual obviamente es pérdida de energía, pero a la piedra en el río no le va a hacer ni 5. A las paredes de los vasos lo lastima. O sea, los vasos son muy sensibles, muy guachos. Pero bueno, tienen que ser así porque tienen que reaccionar a cambios, saber, tienen que poder rearreglarse cuando se dañan, si no estaríamos jodidos con las hemorragias, porque existen daños continuamente en las paredes de los vasos que tienen que estar continuamente arreglándose, pero al mismo tiempo, si arreglamos todo demasiado, mandamos mucho cemento a dar vueltas, empiezan a crearse tapones, entonces empezamos a tener placas y eso empieza a dar problemas porque se puede tapar el paso de la sangre, del fluido, en este caso sangre, por lo tanto hay un límite de cuánta coagulación quiero tener y hay un límite de cuánto, o sea, estoy continuamente jugando entre cuánto armo y cuánto desarmo, porque si me paso para un lado o para el otro, o estoy coagulando demasiado y empiezo a crear tapones, o estoy demasiado descoagulado y cuando hay algún derrame, alguna ruptura, nadie la arregla porque estoy todo líquido, chao, nada se arregla. Entonces es un balance complicado, justamente eso es lo que se estudia en sangre. Así que nada, bueno, pero de este tema estamos, no quiero irme más para poder ver algunos otros temas más. Esperen que estoy mirando. Ok, nada, esto ya está, no importa, hay un gráfico, después lo subo de cómo fluctúa la presión a lo largo del cuerpo. Déjenme ver un segundito. Dice, identificar evolución de caudal, velocidad y presión sanguínea a lo largo del circuito. Bueno, ya hablamos, el caudal depende del delta P y la resistencia, la velocidad va a depender de la sección de área a nivel de cada segmento del circuito y la presión ya dijimos que va siempre en baja en el circuito hasta que llega, desde que sale del corazón hasta que vuelve al corazón, siempre la presión va disminuyendo. Dice reconocer el rol del régimen de la sangre, bueno, el flujo laminar, el flujo turbulento, que no hay mucho que analizar. Ok, después habla de la ley de Hagen-Poiseuille, implementar la ecuación de Bernoulli. Bernoulli está más o menos lo tienen claro o quieren repasarlo. ¿Cómo vienen con Bernoulli? La verdad que en la clase pasada la dejaste bastante claro. Quedó claro, ¿no? Bien. Ok, bárbaro. Acá dice, en particular, implementar la ecuación de Bernoulli en la evaluación hemodinámica de aneurismas y estenosis. Acá vamos a hacer una mini aclaración. Esperen que agarre un dibujito, aunque sea de Bernoulli, para meterle mano y lo presento, porque hablamos siempre de cuando se hace más finito, que básicamente es como si fuera una estenosis. Pero los aneurismas también nos jode Bernoulli, y ahí es un problema importante. Entonces quiero hacer esa aclaración. Creo que perdí donde está la hoja de presentación. Acá está. Y este es el 2026. Ok.
Pero en un segundo, cambiamos de imagen. Flip, Flippity 2026. Es esta. No, esta no es. No. Es Ole 5. Ole 5. Ole 5. Ok. Bien, este es el dibujito típico de Bernoulli. Ahí les va a aparecer. Pero voy a usar esta imagen para explicar las dos opciones. Porque estoy viendo el programita del TP de esta semana y dice, ok, ¿qué pasa en un aneurisma? ¿Qué pasa en una estenosis? Entonces, esperen que dibujamos. Voy a agarrar un lapicito, ahí viene el lapicito. Voy a dibujar acá arriba, a ver si el mamarracho me sale bien. Esto viene a ser, olvídense del dibujo de abajo, estoy usándolo como una hoja en blanco. Ah, bueno, esto tiene alguna cosa automática. Quédate quieto ahí. Ahí está. Se corrige solo. Bueno, esto se supone que es un vaso. Esperen. Ay, digo que borre y me pone una Z. Deshacer. Andate. Y no vuelve para atrás. Ok. Y ahora. Ahí está. Bien. Voy a empezar de vuelta. Listo. Fuera esto. A ver, empecemos de nuevo. Un poquito más finito y rojo. Ahí está. Vamos a suponer una estenosis. Una estenosis, tengo un vaso, pero coño. Acá. Dibujo un vaso, se supone que esto era rojo, porque vino azul. Ya. Okay. Esto escribe cualquier cosa, a ver este otro. Ahí está, este tomatito. Bien. Este es un vaso donde, no sé por qué se arregló solo, yo no quiero que se arregle. Y acá tenemos una estenosis, supuestamente, pero la puta madre. Se arreglan solos. ¿Cómo lo arreglo esto? ¿Dónde corrijo el autoarreglo? Pero no sé dónde está. Por ahí podés hacer una línea, después soltarlo, hacer lo que querés hacer. A ver si quiere hacer ahí y se queda. Bueno, ahí está, listo. Ya por lo menos. Saqué uno, chau. Hagamos de cuenta que eso que está ahí en el medio es una estenosis. O sea, acá tenemos, voy a poner una flechita, herramientas, flecha. La flecha acá está, color negro, porque si no está demasiado rojo. Flip, ahí está. Tengo la sangre que viene por acá, está todo al revés, pero bueno, la sangre es negra. Pasa por acá y tengo un estrechamiento en el paso porque esto es una estenosis. Algo pasó en esta pared que hizo que el vaso ahora sea más estrecho. La sangre que viene por acá tranqui tiene que pasar ahora por un espacio más chiquito. Por Bernoulli, lo vimos y abajo tienen el diagrama, sabemos que el caudal, la cantidad de sangre que viene pasando, que viene avanzando por acá al principio, y la sangre que va a estar pasando al final, o sea, el caudal en esos dos puntos que están en serie, tiene que ser el mismo, porque eso dice continuidad y viene basado en la ley de conservación de masa. Si acá pasan tantas moléculas de agua en una hora, acá van a pasar la misma cantidad de moléculas de agua, porque van a tener, no importa cómo hicieron, pero son las mismas que pasaron primero por acá y después por acá. O sea, el caudal va a ser el mismo. Si acá hay 5 litros minuto, acá hay 5 litros minuto. Pero acá viene la curiosidad de que en este lugar chiquitito van a tener que pasar 5 litros minuto, pero por un lugar mucho más chico. Entonces, evidentemente, ahí va a tomar más velocidad. Y Bernoulli desculó que si toma más velocidad, aumenta la cinética, porque va más rápido, y el agua o la sangre tiene una masa, por lo tanto la presión cinética aumenta. Lo que él descubrió fue que en la medida que aumenta la cinética, disminuye la lateral. O sea que adentro de en este sector que hay estenosis, la presión interna es más baja. O sea, acá disminuye la presión lateral o hidrostática. Por lo tanto, también disminuye la presión contra las paredes. Bárbaro, eso lo descubrió Bernoulli, todos se lo acuerdan, ¿no? ¿Estamos bien? Fenómeno. Ahora vamos al caso inverso, que a eso es donde íbamos. ¿Qué pasa si en vez de ser una estenosis, se trata de un aneurisma? Que es un aneurisma exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, en vez de un estrechamiento en la pared, vengan los lápices. Acá está. En vez de un estrechamiento en la pared, el color era rojo.
un poquito más finito, ahí. En vez de un estrechamiento en la pared, ahora lo que tenemos es un ensanchamiento en la pared. Ahora, esto es un aneurisma, genial. Vamos a suponer que la primera parte y la última, ay, se arregló solo, bien. Entonces viene la sangre por acá a una determinada velocidad, la que sea, velocidad X. ¿Y qué pasa cuando llega acá? Ahora aumentó la sección de área. Por lo tanto, según Bernoulli, ocurre lo que Bernoulli dijo, que a menor radio más rápido, a mayor radio más despacio. Entonces la sangre que venía por acá, que inicialmente tenía una determinada velocidad, ahora acá dentro de esta zona que es más ancha, la sangre va más despacio. Y después cuando sigue avanzando en este último sector, que vuelve a tener el radio original, porque esto es una distensión, digamos, un estiramiento de la pared de la arteria, o sea que una vez que pasamos esa sección, seguimos avanzando, el radio es el mismo que tenía antes, entonces acá vuelve a tomar velocidad. Hasta acá todo fenómeno. El problema es que acabamos de decir que acá disminuye la velocidad. Por lo tanto, la presión cinética disminuye, porque si va más despacio, hay menos presión cinética. Y si disminuye la presión cinética, ¿en qué se va a convertir? En más presión lateral. O sea, que acá tenemos un problema, un problema serio, porque tenemos una pared de un vaso que está distendido, por lo tanto hay algún tipo de debilidad en la pared que ha permitido, bueno, puede ser que tenga esta forma congénita o por alguna otra razón, pero muchas veces esto ocurre porque la pared es débil y se empieza a estirar como un globo, se hace un globito, como cuando una rueda de la bicicleta se jode y empieza a armarse un globito y uno dice, esto va a explotar. Y sí, lamentablemente en la arteria puede pasar lo mismo, esto se empieza a inflar, pero con el agravante de que por culpa de que se infló, la sangre ahora va más despacio. Y por culpa de que la sangre va más despacio, aumenta la presión lateral. Quiere decir que la presión que yo tengo de la sangre contra la pared ahora es mayor. Acá era menor, era poca. Pero acá ahora aumentó porque aumentó la hidrostática, aumentó la lateral. Recuerdan que cuando se hacía más finito el vaso, disminuía lateral, aumentaba la cinética. Acá se agrandó el vaso. Entonces disminuye la velocidad, disminuye la cinética y aumenta la lateral. Lo cual es una gran cagada, porque estamos hablando de una pared débil y ahora encima, en ese punto, tiene más presión que antes. O sea que ahora encima tengo una retroalimentación. Porque ¿qué va a pasar si hay más presión? Y va a empujar a la pared para afuera, la va a hacer crecer, se va a estirar hacia afuera, lo cual va a hacer que toda esta sección de área de acá aumente aún más. Y eso va a hacer que la sangre aún vaya más despacio. ¿Y eso qué pasa? Disminuye la cinética y aumenta más la lateral. O sea, horrible círculo vicioso que puede llevar eventualmente a la ruptura de una pared. Por eso cuando tenemos un aneurisma, en muchos casos, no se considera una condición estable, se considera una condición dinámica que seguramente va a ir para peor. Por eso cuando se detecta se trata de operar o hacer algo, y por eso cuando un aneurisma no se detecta porque no se ve, no se sabe, tranquilamente puede llevar a una ruptura de ese vaso y entonces a un derrame. En algunos casos, un derrame complicado, obviamente, el lugar más crítico es en el cerebro, puede hacerlo al tipo boleta, todo depende de dónde. Por eso los derrames son tan imprevisibles en qué consecuencia puede llegar a tener en la persona, porque ahora depende dónde exactamente ocurrió y qué sector afectó y cómo se lo trató, qué tan rápido, qué paliativos se pudieron hacer, qué pasó con toda la zona alrededor de ese derrame. Porque ese derrame, además de dañar localmente, empieza a dañar a toda la zona que está alrededor. Entonces, esas células que se mueren terminan soltando cosas que hacen daño a todo lo que está alrededor. Es un despelote serio e importante. Y por eso muchos aneurismas revientan de un saque sin que la persona se entere, porque son relativamente rápidos y además, en muchos casos, obviamente totalmente asintomáticos. Por lo tanto, la persona hoy está bien y mañana, ¡pum!, tuvo un derrame. El tipo está pobre, frito en el hospital y si zafó, a veces palman directamente. Todo depende del grado de la extensión del problema. O sea, este tema es un tema importante, es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Tener un aneurisma en cualquier lado puede tener mayor o menor consecuencia según en dónde está, pero generalmente los aneurismas se los toma con mucha seriedad porque justamente generan
un foco de mucho riesgo. No solamente decir, bueno, está más un globito en una zafa, no, en general se rompen. No todos, porque algunos permanecen en el tiempo, sobre todo si es algo congénito, de repente la pared tiene esa forma, pero no está debilitada, entonces se banca tener un poco más de presión ahí adentro. Pero si es una pared estirada, o sea, está debilitada, y ya la presión normal la estiró, ahora que hay más presión contra las paredes, va mal por mal camino. Así que nada, ese es el tema que se menciona acá en el programa del TP el tema de Bernoulli, evaluando hemodinámicamente no solo las estenosis, sino también los aneurismas. Otro problema adicional, que era lo que yo comentaba hace un rato, el hecho de que ahora el vaso no sea un tubito simpático y lindo, como debería ser, sino que tenga, por ejemplo, este pozo acá, que puede ir para cualquier dirección, tiene la característica de que va a generar, en muchos casos, en algunos por lo menos, turbulencias, porque la sangre que viene avanzando, bueno, a ver, ahora se puso a dibujar cosas. Yo no te dije que dibujes. Ay, cambió. Dame mi flecha. Ahí está, chao. La sangre que venía por acá muy campante, muy tranquila, si el vaso estuviera derecho, normal, en condiciones normales, la sangre sigue derechito. Todo bárbaro, pero ¿qué pasa con la sangre que está en las capas bien pegadas a la pared? Tienen tendencia a seguir pegadas a la pared, porque si esta sangre quiere seguir así y el vaso se va para abajo, ¿qué queda en el triángulo este que queda formado en el medio? ¿Vacío? Nah, no va a haber vacío. Lo que va a pasar es que la sangre va a pegar la vuelta y va a volver. O sea, va a haber menos presión y la sangre, ojalá pudiera ser una flecha chiquita y anduviera, la sangre va a ser como un firulete hacia atrás, así. Va a venir pasando y al encontrarse que aquí no hay nada, va a pasar el efecto de la piedra en el río. Detrás de la piedra se hacen remolinos. Acá es el efecto de la piedra en el río. O sea, al pasar ese borde, la sangre que viene avanzando se encuentra que acá, epa, la pared está allá y parte de la sangre se va por abajo, parte se va por arriba. ¿Y en el medio quién? Y en el medio nadie, baja la presión. Entonces esta que está arriba, que hace? Baja. Y termina bajando, 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 ¡tuc! Y acá genera una turbulencia. O sea que acá, cuando hay una forma así anormal, puede generar turbulencias. Y el problema es que volvemos a lo de antes. Las turbulencias, acuérdense que la sangre tiene elementos formes, tiene glóbulos rojos, que parece una boludez, pero no es una boludez porque golpean, o sea, están pegando como si fueran granitos de arena y eso daña a la pared del vaso. O sea que la turbulencia puede dañar el vaso y eventualmente generar placas, que esas placas, además de obstruir parte del paso, pueden eventualmente soltarse. Por lo tanto, las turbulencias son una cagada. Bien, y ahí tenemos el por qué no queremos y por qué está malo que tener aneurismas, porque el aneurisma, además de ya de por sí ser una zona debilitada generalmente en la pared del vaso, ahora tenemos más presión de la normal, aunque suena antiintuitivo, diría, pero se ensanchó. Sí, porque se ensanchó, hay más presión que antes en ese sector. Por lo tanto, va a empujar a que crezca más y entonces nos metemos de vuelta en una historia que puede terminar en un aneurisma que reviente y entonces tenemos un derrame ahí. Así que nada, en eso creo que es simple y es claro. ¿No? El problema se entiende. Ok, otro dato importante. Acá dice aplicar la ley de Laplace en la evaluación de la dilatación vascular. Cuanto más chico es el radio de un vaso, de alguna manera, aunque tenga el mismo grosor que uno igual, de igual grosor la pared, pero más grande el área adentro, cuanto más chiquito es el vaso, más resistente es. Ustedes vieron que cuando mandan un submarino es redondo, ¿no? Generalmente porque tiene que aguantar mucha presión, tiene una forma como de un lápiz, es como un tubo redondo. Porque si las paredes fueran planas, tendrían mucha tendencia a irse hacia adentro y explotar el pobre submarino hacia adentro, implotar. De hecho, en los primeros experimentos de mandar gente a mucha profundidad, directamente lo metían en una bola de hierro, como que era un batiscafo, le decían, y lo bajaban con un piolín y algunos volvían a subir y otros no volvían pobres llenos de pescaditos y hechos pelota. Pero bueno, lo hacían probablemente voluntariamente. O sea, ¿por qué eran formas esféricas o circulares? Porque la transmisión de la presión de afuera hacia adentro se aguanta mucho más cuando la forma es circular,
por cómo se proyectan esas fuerzas contra las paredes. En el caso de los vasos, de alguna manera esto ocurre al revés, la presión no está afuera, está adentro, pero se mantiene que la forma que mejor aguanta estas presiones internas, o sea, que empujan hacia afuera, es que la pared sea un círculo. Esto lo tiro a nivel introducción. Si ese círculo, o sea, la circunferencia del vaso es más chico, ustedes lo piensan, es más curva la pared. Y acabamos de decir que la curva ayuda a mantener la estructura de la pared. Ahora, si ese vaso, en vez de ser un círculo chiquito, es un círculo enorme, ustedes saben que cuanto más grande se hace un círculo, esa curva de la pared se hace cada vez más plana. O sea, si yo estoy en un círculo que mide 100 metros, apenas veo la curvatura. La Tierra es una esfera gigantesca y prácticamente no vemos la curvatura, a menos que calculemos, bueno, si el horizonte desaparece debe ser porque está un poquito curva, cosa que es verdad, pero tenemos que ver kilómetros para poder detectar algo que de alguna manera nos insinúa que el piso tiene una curva. Si no, a los fines prácticos parece plana. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es una circunferencia, más plana es la curva esa, se va aplanando. Cuanto más chiquita es la circunferencia, más cerrada es esa curva. Y eso le pasa a los vasos. Cuanto más abiertos están, más grandes son, por el tema, eso sí tiene que ver con el tema de este muchacho Laplace. Ahora voy a hacer un dibujo y lo voy a explicar el por qué. Y también esto va a estar muy bueno para explicar algo importante de Respi, que es el tema de la tensión superficial y todo ese quilombo. Cuanto más cerrada es la curva, mayor es en el caso de los vasos, mayor es la resistencia a las fuerzas de expansión. También es mayor la resistencia si lo quiero apretar, como el caso del submarino. O sea que los submarinos andan bárbaros porque son un tubo redondo o circular, pero ojo, si lo hago muy, muy grande al submarino, se me empieza a complicar porque la pared se me hace cada vez más plana, menos curva y pierde esa estructura, esa resistencia que le da la forma, esa resistencia estructural. Ahora lo vamos a analizar un poquito mejor porque parece todo medio teórico en el aire y no se entiende un carajo. Pero Laplace se puso a estudiar todo esto y sacó teorías donde dice cuanto más está estirada una pared, más débil es la fuerza que puede ejercer la presión. Por lo tanto, con menos presión interna la puedo estirar más fácil. A un tubo chiquito me cuesta más inflarlo que a un tubo grande, porque la pared de alguna manera está más debilitada por el estiramiento. No debilitada por el tema de que se estiró, sino es más débil por la forma, porque la curva es más abierta. Quédense con la idea, no importa que se entienda, nada más quédense con la idea que cuanto más cerrada es la curva, más resistente es, tanto la fuerza interna hacia afuera o de afuera hacia adentro, y cuanto más grande es la curva, el círculo, más plana es la pared y pierde esa resistencia. Yo ahora voy a hacer un grafiquito, a ver si puedo hacer acá una hoja en blanco, que siempre me da problemas, porque el tema de las curvaturas, esto va a ser muy útil, lo de Laplace, para cuando vemos el tema de los capilares, perdón, de los alveolos y de los surfactantes en los alveolos. Denme un segundo a ver si encuentro algo que se parezca a una hoja en blanco. Denme un minuto. Tengo que usar un pedacito de este. Este es un dibujo bastante grande. Voy a hacer una copia. Duplicado. ¿Dónde estás? Dupli. Así no arruino el original porque me la paso arruinando mis propias imágenes. Ups. Y ahora, entonces hago así. Ajá. Les digo que se quede ahí. Voy a cortar. Pluk. Bien. A ver. Ok, ojalá que esta hoja sirva. Esperen que corto la transmisión en esta. Pling, pling. Para presentar ahí. Y presento esta que se llama 2 documentos 2 páginas. Sí, un nombre medio raro. 2 documentos 2 páginas. Ahí está. Bien. Ahí más o menos creo que se ve, pero no le den bola al dibujito del costado. Bien. A ver si puedo dibujar acá. Lo que yo estaba diciendo recién es que un círculo así, o una circunferencia así, es mucho más resistente a las fuerzas, tanto hacia adentro o hacia afuera, que un círculo así.
Si ustedes se fijan, la curva del... Voy a cambiarle el color. Ahí está. La curva del que es color fucsia es más abierta. Y si este fuera aún más grande, así, ven que la curva cada vez se hace a nivel, por ejemplo, flecha, ven a mí, ¿dónde está la flechita? Ahí está, pero no este color, hacerla azul, ahí está. Fíjense que la curvatura esta es mucho más cerrada que esta otra. Y acá, si bien obviamente no es plana, se empieza a parecer cada vez a una pared plana. Entonces, ¿qué hace que sea más cerrada la curva, que aguante más? Por ejemplo, si yo la empujo de afuera, si fuera plana, como por ejemplo una línea directamente recta, así, sería fácil de empujarla y doblarla. Ahora, si en vez de ser esta línea así, es una línea bien cerradita, así, es bastante intuitivo que si yo la quiero empujar, no solamente que la deformo, sino que además tengo que lograr que esta parte de acá, a ver si lo puedo hacer que se entienda, esta parte de acá a su vez empuje a esta de acá y empuje esa, uy, se trabó la flecha, a esta otra. O sea que como que ya no estoy doblando una pared plana, sino que casi que estoy empujando contra lo que vendría a ser una columna recta que se opone a mi fuerza prácticamente. O sea, cuanto más cerrada es la curva, tiene mucha más estructura para oponerse a esta fuerza, por lo tanto va a ser más difícil que colapse. Cuanto más abierta es la curva, más débil es la pared y por lo tanto tiene más facilidad de colapsar en los dos sentidos. Ahora, este muchacho, no puedo hacer, recién decíamos, eh, Laplace, se puso a estudiar las tensiones en los sentidos de las paredes y no sé cuánto, y empezó a derivar fórmulas que la tensión para acá, la tensión para allá, bla, 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 y es un despelote. Después lo leen, yo no los voy a marear porque es un despelote importante. Pero lo que les voy a decir, y acá me importa esto porque esto sí tiene una aplicación directa cuando vemos las cosas de Respi, y hago un salto a Respi, pero todo el mundo de una manera u otra va a tener que ver Respi, así que esperen que no me deja agarrar a este sí, porque a este otro no. ¿Está adentro? A ver. Ah, ahí está, chau. Bien. En Respi tenemos el tema, algunos recordarán, los que ya lo vieron, ya los otros lo verán, que dentro de los alvéolos tenemos agua, o sea, una cierta superficie de agua dentro de los alvéolos, como está mojado el alvéolo por dentro, en la superficie. Hagamos de cuenta que el alvéolo es este círculo que tenemos acá, color fucsia. Bien, hay una capita de agua que es natural, que está dentro del alvéolo en la parte interna. Esa capita de agua, por ser agua que está en contacto con aire, o sea, hay parte agua, parte aire, es la famosa interfase gaseosa y líquida, genera esa situación tensión superficial. En resumen y rápido, la tensión superficial está generada principalmente con agua, con otros líquidos también, pero en diferentes medidas, porque las moléculas de agua que están en la superficie, la que les toca estar en la superficie, tienen atracción con las demás moléculas que tienen alrededor por puentes de hidrógeno, pero tienen moléculas, la que está flotando arriba de todo, tiene moléculas a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante, y de hecho una abajo. Pero como ella es la que está flotando, no tiene ninguna arriba. O sea que tiene un desbalance de fuerza. Todas las demás moléculas que están dentro del agua tienen una molécula a la derecha, una a la izquierda, una arriba, una abajo, o sea, una en todas las direcciones. Por lo tanto, todas esas fuerzas de atracción de puentes de hidrógeno se anulan. Las que están en la superficie, al no tener ninguna arriba, hay un desbalance de esas atracciones, porque tiene una que le tira de las patas para abajo, pero no tiene una que tira de los pelos para arriba. Tiene una que tira para la derecha y una para la izquierda, y se emparejan. Tiene una que tira para adelante y una que tiene puesta atrás, también se emparejan. Pero tiene una que tira hacia abajo y no tiene ninguna arriba, porque ella está flotando en la superficie, le tocó, porque sé yo, estar ahí, y arriba lo que hay es aire, y el aire, minga, no le da bola. Por lo tanto, tiene un desbalance en esas fuerzas que tiran para todos lados, y hay una que tira para abajo y nadie tira para arriba. Por lo tanto, esa molécula naturalmente se querría ir para abajo, o se la llevarían para abajo.
El problema es que todas las moléculas que están en la superficie les pasa exactamente lo mismo. Todas querrían o intentarían bajar, pero además cada una que baja deja un agujero y como está agarrada de las manos por puentes de hidrógeno con las demás que tiene atrás y adelante, si ella baja, tira hacia adentro, hacia su lugar, porque el hecho de que ella se vaya hacia abajo hace que las que están en los costados de alguna manera avancen tirando, porque esa le tira hacia abajo y por esa tensión hacia abajo hace que las que están atrás, adelante, derecha e izquierda tengan tendencia a ir al lugar que dejó vacío, supuestamente esa que se fue para abajo. Ojo, esto no llega a ocurrir, es una cuestión de fuerzas, de tensiones. Porque esto además ocurre en todas al mismo tiempo, no solo en una, sino en todas. Entonces todas se quieren ir para abajo, no pueden. Todas tiran de las manitos a las que tienen alrededor porque quieren bajar, aunque no pueden. Entonces resulta que la tensión de ellas agarradas por las manitos a la derecha y a la izquierda y atrás y adelante pasa a ser muy fuerte y se genera una tensión particular que es la tensión superficial. En la capa superficial de moléculas que están en el agua, imagínense primero una línea recta de agua en forma recta, voy a hacer una rayita para que se entienda un poco mejor, ¿por qué no? Esta es la superficie de... Puta, pero ¿por qué hace una línea acá? Y ahora se hizo finita, no entiendo nada. A ver, ahí está, se hizo finita, bien. Esa línea serían las moléculas de agua. Las tipas quieren irse para abajo, como yo les dije, y al querer bajar, quieren todas bajar las que están en la superficie. Entonces, al querer bajar, hace que las que están al lado, vamos a decir que acá hay una molécula, esta es la que quiere bajar y acá está la otra, como esta del medio baja, esta que está acá quiere ocupar el lugar y va a tener, en teoría, arrastrada por las manitos. Se me trabó la flecha, ahí va. La que está acá va a tener tendencia a moverse hacia este lugar, la que está del otro lado tiene tendencia a moverse a ese lugar, entonces todas tiran, se tiran entre sí de las manos. La cuestión que al final todas las que están en la superficie tiran de derecha a izquierda y de atrás y adelante. Ahora, esa fuerza, esa tensión, esa atracción entre ellas que es particular para las que están en la superficie, esta cosa, este programa es horrible. Tengo que buscar otra cosa. Estas que están acá tiran en esta dirección, para allá o al revés, para el otro lado, o sea, o para acá o para allá, en forma horizontal. La tensión superficial de una capa horizontal de agua va a ser horizontal hasta ese momento. Pero ¿qué pasa si ahora, en vez de tener el agua en una forma, una capa horizontal, está en condición de estar en una curva, como ocurre adentro del alveolo? Y ahora vamos a entender el famoso problema de la tensión superficial en los alveolos y de que el hecho de que quiere pasar el aire de los alveolos chicos a los grandes. Ahora lo vamos a entender por primera vez. Y esto es así. Si pudiera, y esto me deja, vamos a esto. Vamos a tratar de dibujar de vuelta el agua con este lápiz, con este color. Vamos a poner, esto es la capa superficial de agua. Ah, qué genios, ahí salió. Esto vendría a ser la superficie del agua dentro del alveolo. Genial. Miren qué piola, salió una curvita y todo. Bastante simpática. Ta, 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 ta. Esto es todo el agua que está pegada en la pared del alveolo. Pling, hasta ahí está. Ah, se puso prolijita y todo. Genial. Entonces, el tema es así. Recién dijimos que todas las moléculas que están en la superficie tiran atrayéndose unas a las otras en forma horizontal, pero eso era porque el agua estaba en forma horizontal. Ahora el agua está dispuesta en forma de una curva, que en este caso vamos a ver qué es lo que pasa con esas fuerzas que están en una forma de una curva. Para eso tendríamos que poder cambiar esto a una flecha más normal, que sería esta. Cada cosa que toco hay que esperar el relojito, que embole. Ahí está, bien. Ok, ahí vamos mejor. Ahora, decíamos que antes, cuando esto era horizontal, las fuerzas de atracción entre ellas eran o se tironeaban de las manos en esta dirección. Pero ahora, como estamos configurados, se clavó de vuelta la imagen. Perdón, pero es un embole esto. Tengo que buscar otra forma de hacerlo. También la computadora anda pedal. Y ahora quiere dibujar. No, no dibujes. Dame la flecha. Vole. Ahí está. Creo que lo tengo. No.
minuto de paciencia, perdón. Si no, voy a tener que agarrar una cámara y un lápiz. No sé si va a andar. Ay, esto es madre mía. Ok. Agarra la flechita, por favor. No, otro relojito. Me tienen podrido los relojitos. Ahí viene. Ok. Bien. Acá la fuerza no va a ser horizontal como era antes. Ahora la fuerza va a ser. Pero no me deja ni mover la flecha y empieza de nuevo con la boludez del relojito. ¿Por qué? Voy a cerrar algunas imágenes a ver si ayuda. Fuera esta. Fuera esta. Fuera todas las que pueda. Estoy viendo si tengo muchas ventanas del mismo programa abierto. Estoy viendo si las cierro. Me pone menos tonto. Ahí cerré varias. No tiene nada que ver. Ok. Volvamos a este. Ok. Antes decíamos que la fuerza era en forma horizontal, pero ahora está en forma, o sea, las demás moléculas que están al lado, la de adelante, atrás y la derecha y la izquierda, no están en una configuración horizontal, sino que están montadas en una curva. Entonces, no, esto no va a andar. No quiere andar y no va a andar. No va a andar nunca. Bueno, imagínense, a ver si logro por lo menos una vez poner la flechita en su lugar. No puedo agarrar la flecha. Y esto sigue tirando relojitos. Me abre cualquier cosa. Vean. Bueno, lo hago en explicación verbal nomás. Fíjense que la línea azul no está horizontal, es una curva. Por lo tanto, esa tensión de estar agarrado de las manos ahora no es todos en un mismo plano, sino que están en ángulo. Ojalá pudiera ser una segunda nomás y ya estaríamos bien, pero no me deja. A ver si pongo otra flecha y viene. Bueno, ahí viene otra flecha. Parece que esta no es así. Esta sea más fácil. Bien. Ah, esta se mueve. Buenísimo. Supongamos esa molécula que está ahí. Está acá. Olvidémonos de aquella flecha porque no quiere volver a la vida. Ahora se frizó esto. Me quiero matar. Ok. Quieta ahí, quieta ahí. Sí. Dame otra flecha. Esto no va a terminar nunca. Ok, lo que quiero decir es, cuando yo tenía las moléculas que se atraían entre ellas en forma horizontal, la fuerza se ejercía en forma horizontal. Entonces se anulaban totalmente. Pero ahora, más o menos como yo dibujé ahí, que creo que se ven las dos flechitas, están en un ángulo. Por lo tanto, ahora cuando las dos tiran entre sí, porque todas tiran entre ellas de las manitos, fíjense que acá va a haber una descomposición de fuerzas. O sea, va a haber una resultante por el medio, porque de esta fuerza, si están totalmente horizontales y son de igual intensidad, se anulan y no pasa nada, nada se mueve y no hay una resultante hacia ningún lado. Pero en este caso, vemos que están en un ángulo y al estar en un ángulo, y ojalá lo pudiera mostrar con una tercera flecha, le vamos a tratar de dar el color correcto si me deja, pues ya se frizó, pero a ver si me deja, color rojo, y déjame ponerlo, a ver si se entiende. Se entiende que por las dos fuerzas que tiran en ángulo va a haber una componente o una resultante hacia el medio del ángulo ese que forma las dos fuerzas. O sea, ¿ese concepto se entiende o lo tengo que dibujar mejor? O sea, se entiende que si estuvieran totalmente horizontales, la resultante es totalmente neutra, pero como están en ángulo, hay una resultante ahora sí hacia el medio de ese ángulo. Por ejemplo, si yo estoy en una cadena humana de gente agarrados de la mano y es una línea recta y todos tiramos de las manos, nadie se mueve para ningún lado porque todos tiramos en una línea recta. Pero si estamos en una ronda y somos 15 personas agarrados de las manos y todos tiramos al mismo tiempo, la tendencia en esa ronda es achicarse, porque la resultante va a ser ir hacia el medio si nosotros contraemos los brazos. ¿Es más o menos intuitivo entenderlo así? ¿O lo necesitan ver gráficamente por qué
la componente, la resultante es esta roja que yo marqué acá. Hola, contesten. Nadie me contesta nada. Hola, sí se entiende. Ah, ok, se entendió eso, ¿no? Que el hecho de que en vez de estar en una línea recta, ahora estando en una curva, la fuerza se ejerce en ángulo y al haber un ángulo, una fuerza que se ejerce en ángulo, la resultante es hacia adentro. Ok, si se entiende eso, se entiende por qué cuando yo tengo agua en una pared de un alveolo, la fuerza de la tensión superficial que se ejerce primero linealmente por la superficie, pero la superficie no es recta, sino que es una curva, las componentes de todos estos tipos, todas estas moléculas tirando de los bracitos todos entre sí, entre todos hacen que la fuerza sea hacia el centro del círculo. Si se entiende eso, estamos bárbaros, porque entonces se va a entender que esa componente que yo dibujé recién, la flechita roja, va a crecer y va a ser más grande cuando el ángulo sea más cerrado, porque entonces la componente va a ser más grande. O sea, cuando en vez de ser este ángulo que yo dibujé acá, entre las dos flechas negras, si el ángulo fuera así, la otra se frizó y se fue al más allá, no importa, pero hagamos de cuenta que estuvieran así. Vamos a dejarla donde está, aunque no aplique mucho con respecto a la superficie, pero si el ángulo es más cerrado, si parara de dar vueltas el relojito sería genial, pero no para. O sea, cuanto más cerrado es el ángulo entre dos fuerzas, ahí está, a ver, quietito, déjame mover un poco esto, no me deja. Bien, para que lo ponga, debería estar en el medio entre las dos flechas, no ahí donde está, pero es que una no la puedo mover, se fue del mapa. Bien, cuanto más cerrado está el ángulo, más entre las dos componentes, la resultante va a ser más alta. O sea que voy a tratar de sacar este círculo a ver si me ayuda. Creo que acá está el parte del problema. Ni lo puedo ni tocar. Es un horror esto. Bueno, la idea es esa. A un ángulo más cerrado, o sea, una circunferencia más cerrada, va a ser mayor la componente hacia el centro. Aunque las fuerzas sean iguales, no variaron en intensidad, cuanto más se cierran en ángulo, más grande es la componente hacia adentro. ¿Y cuándo se cierran más en ángulo? Cuanto más chiquito es la circunferencia. O sea, cuando yo estoy en un alveolo más chico, esas dos flechas negras que se supone que son tangenciales a la línea celeste del agua, ahí están mal dibujadas porque no las puedo poner en su lugar. A ver, sacando esto quizás ayudemos a la causa, pues creo que ahí vamos. Mal, pero vamos. Ahí se fue un círculo, a ver si se va el otro. Entonces, cuando el alveolo es más chiquito, esas dos fuerzas negras, bien, ahí avanzó la cosa, bárbaro. Si el alveolo es más chiquito, voy a ver si lo puedo achicar y sería un golazo. Estamos mejor. ¡Ey! Se achicó. Si el alveolo es más chiquito, como ahí, las, las, las líneas negras que vienen a ser la fuerza de tensión, bueno, algo así, más o menos. Igual cuesta moverse, pero bueno. Bueno, nada, el resumen. Cuanto más chico es el alveolo, más cerrada es la curva. Y al estar más cerrada la curva, esas líneas negras, que son la tensión entre las moléculas que están en la superficie del agua, cambian de ángulo. Esa fuerza que ejercen entre ellas tirando de las manitos, el ángulo se empieza a cerrar cada vez más. Cuando se cierra cada vez más, aumenta la componente, la proyección de esas dos fuerzas en ángulos más cerrados, hace que la componente, la resultante, sea mayor. Por lo tanto, cuanto más chico es el alveolo, mayor es la fuerza al colapso hacia el centro. Más ganas tiene esa capa de agua de la superficie de irse hacia el centro. Eso termina ejerciendo presión sobre el aire que está dentro del alveolo. Entonces, cuando yo tengo un alveolo chico y uno grande, aunque la tensión superficial en sí, el tamaño de las flechas negras, en este caso,
es igual en todos los alvéolos porque la fuerza de tensión superficial está determinada por el tipo de interfase, agua con aire o aceite con aire o alcohol con aire, y también por la temperatura y otros factores, pero entre dos alvéolos tienen la misma componenda de agua y aire. Entonces tengo el problema de que los alvéolos más chicos van a tener esta resultante más grande hacia el medio y van a tener más fuerza por cerrarse, por colapsar, que los grandes, y va a hacer que aumente la presión del aire dentro de los alvéolos chicos. Y como los alvéolos están todos interconectados entre sí, sin nada que limite el paso del aire y de las presiones entre uno y otro, va a hacer que este aire que está dentro del alvéolo más chico se escape al alvéolo más grande porque hay menos presión adentro del grande. El chico va a perder su aire y se va a achicar. Y cuando se achique, este problema que acabamos de ver se va a agravar porque se va a hacer más cerrada la circunferencia y mayor sería la presión hacia el medio, y entonces va a terminar saliendo todo el aire del alvéolo, y del alvéolo chico terminaría pasándole el aire a los alvéolos grandes. ¿Se entendió más o menos la idea? Porque esto es una cuestión difícil de entender, pero si más o menos lo agarraron, tienen un poroto bárbaro, porque esto respi, después todo el mundo se rompe la cabeza, que no entiende bien por qué los alvéolos chicos tienen más presión interna que los grandes y por qué entonces tiene tendencia a pasar el aire de los chiquitos a los grandes. ¿Hasta acá se entendió eso? Porque ahora vamos a explicar por cómo se hace para evitarlo, que es el Se tema del entendió surfactante. perfecto. Buenísimo. Entonces tengo este problema. Tengo el problema de que justamente los alvéolos chicos naturalmente tendrían la tendencia a colapsar, porque la tensión superficial en sí, ojo, porque esto es importante, la tensión superficial es la misma. La fuerza de tensión superficial, que está representada por las flechas negras, es igual en los dos alvéolos. No es que las flechas negras son más grandes. No, las flechas negras son iguales. Tienen la misma fuerza de atracción las moléculas entre ellas. Pero la resultante hacia el medio es mayor cuando el ángulo entre esas fuerzas es más cerrado. Entonces ahora tengo ese problema, levanta más presión en el alvéolo chico, el aire que tiene más presión se va a donde hay menos presión, se me vacía de aire el alvéolo chico, termina pasándose todo el aire al alvéolo chico, se colapsa el alvéolo chico. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Y tengo que de alguna manera hacer que esta fuerza de la tensión superficial sea menor en los alvéolos más chicos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, en los dos lados, en los grandes y en los chicos, tengo un elemento que es el surfactante. El surfactante es mucho más simple de lo que uno se imagina. Son como si fueran corchos que están flotando en el agua. Por lo tanto, ¿dónde van a estar? En la superficie. ¿Y qué están haciendo? Jodiéndole la vida a las moléculas que están en la superficie. Porque mientras más corchos haya, más corchos están entrometidos entre las moléculas que están en la superficie. El surfactante son unas moléculas anfipáticas que les gusta, tiene una colita hidrofílica y una hidrofóbica. Entonces, ¿dónde va a estar contenta esa molécula que es miti-miti? En la superficie, porque parte de la molécula está dentro del agua y parte de la molécula está afuera del agua. Entonces, el único lugar donde hay adentro y afuera del agua es en la superficie. O sea que yo pongo surfactante y va a estar flotando en la superficie. Son moléculas que están ahí. Y la función que cumplen mágica es muy simple, es meterse entre medio de las moléculas de agua. Si aleja a las moléculas de agua, disminuye su interacción. O sea que hay menos puentes de hidrógeno, o por lo menos si los hay, tienen menos fuerza. Por lo tanto, el agregar surfactante debilita la tensión superficial. O sea, la tensión superficial en realidad es la misma del agua y el aire, pero ahora en la superficie ya no tengo agua pura y aire, tengo una mezcla de agua, surfactante y aire. Por lo tanto, ahora la tensión superficial de agua con surfactante no es lo mismo que la tensión superficial del agua sola. O sea, debilité la tensión superficial cuando le puse surfactante. Ahora, ¿cómo hago para yo tener más cantidad de surfactante en los alvéolos chicos que en los grandes? Porque ¿cómo hago para regular eso? La realidad es que se regula automáticamente porque no se cambia la cantidad, o sea, cuántas moléculas están ahí, lo que cambia es la concentración, teniendo la misma cantidad de moléculas de surfactante, porque el surfactante no se evapora y se va con el aire fácilmente como si
se va el agua, que se evapora y se va con el aire que exhalamos en forma de humedad, el surfactante no se evapora ni tampoco se reabsorbe normalmente. Entonces, la cantidad que hay permanece, o sea, no varía demasiado. Hay unas células especiales, ya se acordarán, los neumonocitos 2, 1, bla, 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 de esto, que son los que generan el surfactante. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? En los alvéolos más chicos tengo la misma cantidad de moléculas de surfactante que en los alvéolos más grandes, pero en los alvéolos más grandes, como son más grandes, tienen más cantidad de agua, porque el agua la agarran directamente del plasma. O sea, es un trasvasamiento de agua que viene del plasma hacia el interior del alvéolo. Es agua que está saliendo. Perdemos, como transpiramos por la piel, también perdemos humedad en la respiración. Es agua que va del plasma a los alvéolos. Cumple varias funciones, pero bueno, un montón, pero no importa. Cuestión que en los alvéolos más grandes hay más cantidad de agua, porque hay que cubrir una superficie mayor. Es una película muy finita, pero está ahí. Entonces en el alvéolo chico hay poca, en el alvéolo grande hay mucha, pero la cantidad real, si me pongo a contar cuántos enanitos son las moléculas de surfactante, es la misma cantidad en los dos. Entonces en los más chicos, como hay menos agua, está más concentrado el surfactante, porque está mezclado con menos agua. Y en los alvéolos grandes, esa cantidad de surfactante, que es la misma de los chicos, pero está diluida en más cantidad de agua, entonces ahora la concentración de surfactante en los grandes es más baja. O sea que automáticamente que los alvéolos cambian de tamaño, se ajusta la concentración de surfactante a que haya más surfactante más concentrado en los alvéolos chicos que en los alvéolos grandes. Y eso es lo que justamente quiero, que haya mayor concentración de surfactante en los chicos, porque es donde tengo el mayor problema de la presión hacia el medio. Y va a haber menos concentración de surfactante en los grandes. Y está hecho mágicamente para que justo dé un equivalente y logremos que la presión en los alvéolos chicos termine siendo la misma que la presión de aire que hay en los alvéolos grandes y todos vivan felices y contentos en el tamaño que quieran tener cada uno de los alvéolos, porque no va a haber trasvasamiento del aire de un alvéolo al otro porque la presión es la misma en todos. O sea que el hecho de que un alvéolo sea más chico hace que tenga menos cantidad de agua. El hecho de que haya menos cantidad de agua total dentro del alvéolo chico hace que el surfactante esté más concentrado. El hecho de que haya más concentración de surfactante en el alvéolo chico debilita más la tensión superficial en el alvéolo chico que en el grande, porque ahora el agua de la superficie no es tan pura y está más saturada de surfactante el alvéolo chico. Y es justamente donde lo necesito, porque en el alvéolo chico, por culpa de su forma, del ángulo que hace, digamos, la disposición de la tensión de las fuerzas en la tensión superficial, es más cerrado en los alvéolos chicos y la componente hacia el medio sería más grande. Gracias al surfactante, debilito estas dos fuerzas negras, que son las de la tensión en sí entre las moléculas, y entonces la resultante pasa a ser más chica, la presión del aire dentro del alvéolo chico es menor, termina siendo igual a la del alvéolo grande, y todos felices y comemos perdices. ¿Se entendió la idea más o menos de todo el concepto? Porque si saben esta, tienen un golazo genial, porque el 80% de la gente no entiende un carajo del surfactante y hay preguntas de surfactante. Yo sé que esto se supone que era cardio, pero ya que nos metimos en esto, pasamos para este lado. ¿Por qué? Porque esto lo mandó este pibe, ¿cómo se llamaba? Laplace. Laplace se puso a estudiar todo esto, pero lo explicó mucho más complicado. Si ustedes lo entendieron de esta manera media pelotuda, lo entendieron bárbaro, porque no necesitan entender Laplace para entender por qué en los alvéolos chicos tenemos más necesidad de surfactante que en los grandes. ¿Por qué? Porque es una cuestión de cómo están dispuestas las fuerzas, es una cuestión de la proyección de las fuerzas en ángulo, y el ángulo es más cerrado. Y al ser un ángulo más cerrado, la resultante hacia el medio es mayor, entonces necesito de alguna manera debilitar esa resultante mayor para que no tenga mayores presiones en los chicos que en los grandes y no tenga problemas con el aire, con la presión del aire. ¿Se entendió? Cuéntenme. Somos poquitos ya, Sí, se apenas. entendió, perfecto. ¿Sí? ¿Lo entendieron bien? ¿Todos? ¿Tutti que están acá todavía vivos? Sí, que están vivos. Hola, hola, los demás.
¿No hay más nadie? ¿Están en línea pero están dormidos? No, no sean tan chantas. ¿Alguno más? Sí, bien, 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 bien. Bárbaro. Bien por Mónica, María, Mónica de vuelta, buenísimo, genial. Se entendió. Caroline también, bárbaro. O Caroline, no sé, o Caroline, no sé cómo lo pronuncio. Bien. Y Caroline. Caroline, perfecto, Caroline, buenísimo. Bien, entonces con eso tenemos un poroto adicional que viene de regalo porque esto es un punto importante en Respi y más allá de que acá también hablan en el tema de los vasos. Por la misma razón que yo estoy explicando lo que pasa con la extensión de las paredes, pero aplicado un poquito diferente, los vasos más chicos son más duros que los vasos más grandes, lo que yo decía al principio. No me meto a explicar eso porque es una galleta, cómo terminar todos tirándonos de los pelos. Pero sí quédense con el concepto de que cuanto más chiquito es un vaso, mayor es la resistencia del vaso en los dos sentidos. Si lo quiero expandir porque tengo presión adentro o si lo quiero hacer colapsar porque le pongo presión de afuera. Si el tipo es más chiquito, es más resistente. Si el tipo es más, la curvatura es más abierta. No estoy hablando del grosor de la pared, estoy hablando de que las dos paredes tengan el mismo grosor. Pero si el tipo con el mismo grosor de pared es más abierta la curva, es más débil la pared, en los dos sentidos. Y si es más cerrada la curva, es mucho más resistente la pared. Lo que pasa es que Laplace se puso a estudiar la tensión en la pared. Cuando yo, por ejemplo, desde adentro hago fuerza hacia afuera, eso que yo estoy haciendo fuerza para que el vaso se estire, porque yo tengo mucha presión adentro, se termina proyectando no como una fuerza que sale del vaso, sino como una fuerza que tira por la pared, digamos, paralelo a la pared, o sea, sigue en el sentido de la pared, como que las fuerzas van por dentro de la pared. Entonces, cuanto mayor es el tamaño del vaso, mayor van a ser esas fuerzas, lo cual van a terminar debilitando la pared más fácilmente. Nada, después de que tengan ganas de leer Laplace, verse un video, comerse toda la galleta, pero ustedes quédense con este concepto. Vaso chiquito es más duro con la presión desde adentro hacia afuera y también es más duro de afuera hacia adentro. En el caso de Respi, vaso chiquito, genera más presión por la proyección de las fuerzas de la tensión superficial y eso lo tengo que liquidar con más cantidad, con más concentración de surfactante y de hecho lo hago. Dato adicional, el surfactante cumple otras funciones. Una de ellas es esta que acabamos de hablar, que es ayudar a emparejar esta diferencia de fuerza resultante hacia el centro del alveolo por culpa de la tensión superficial. La diferencia de concentración de surfactante ayuda en eso, sino que también el surfactante ayuda a que los alveolos se puedan abrir más fácilmente, porque al haber surfactante hay menos tensión superficial en general. Todos los alveolos tienen menos tensión superficial por tener surfactante que si no lo tuvieran. Y eso hace que cuando yo quiero inflar a los alveolos, me ejerzan menos resistencia, porque la resistencia que genera la tensión superficial en todos los alveolos sumados es muchísima. De hecho, es la resistencia más importante al momento de yo expandir el pulmón. La parte más grande de fuerza que yo tengo que hacer para que un pulmón se expanda no es tanto lo que hace el parénquima, como si fuera de goma, un chicle, no, es mucho más lo que yo tengo que hacer, empujar contra la tensión superficial sumada de todos los alveolos, que lo que tengo que sumar para inflar en sí físicamente al pulmón, porque él en sí no hace mucha fuerza, pero la tensión superficial que está dentro de todos los alveolos sí hace mucha fuerza y se opone a que yo los pueda estirar. Por eso van a ver que hay ejemplos que dicen que si yo lleno los alveolos con una solución salina, bla, 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 entonces, ¿qué pasa con la distensibilidad? Tiene que ver también con el tema de la histéresis, el comportamiento de cómo es la resistencia a estirarlo y cómo es la resistencia al relajarlo al pulmón, y no van y vienen por el mismo lugar, es como una curva rara, que justamente es una curva con histéresis, que quiere decir que al yo estirarlo tiene unos ciertos valores de resistencia cuando yo lo quiero inflar al pulmón, pero al relajarse tiene unos valores distintos de resistencia. Es medio raro, pero bueno, es esa forma medio sigmoidea de la histéresis que además tiene una curva distinta cuando estoy aumentando el volumen y una reacción totalmente distinta cuando está disminuyendo el volumen. Es como dos curvas en uno, un comportamiento
disímil cuando voy en una dirección como cuando voy en otra. Cuando lo estoy inflando, se comporta de una manera y hace una cierta fuerza. Cuando se está desinflando, se comporta de otra manera. El hecho de que haya surfactante debilita toda esa fuerza y me permite que yo lo pueda inflar. Pero si yo le meto agua o solución salina a todos los alvéolos, ¿qué pasa con la tensión superficial? Desaparece, porque la tensión superficial, para que exista, es condición de que haya un límite entre una superficie entre el agua y el aire, porque justamente eso es la tensión superficial. Es el fenómeno de que las moléculas que están arriba flotando no tienen otra encima. Pero si yo lo lleno de agua, se acabó, no existe más ninguna molécula en la superficie que no tiene una enzima. Están todas con moléculas a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, arriba y abajo. Entonces están todas neutras y por eso puede moverse libremente y flotar entre ellas, como es un líquido donde las moléculas se mueven para todos lados, está todo bien. Pero en la medida que tengo una superficie, se ordenan y las de arriba empiezan con este despelote. Ahora, si yo lleno de agua todo el alvéolo, no hay más superficie, es todo agua. Entonces, a partir de ahora, la única fuerza que voy a tener que ganarle para poder distenderlo es simplemente la del parénquima. Entonces hace mucha menos fuerza. O sea que es mucho más fácil de inflar un pulmón cuando está lleno de agua adentro que un pulmón que tiene burbujitas de aire, básicamente que eso es lo que es, aire dentro de cada alvéolo. Porque el hecho de que haya aire dentro de cada alvéolo implica que hay tensión superficial en ese alvéolo que se opone a la expansión de ese alvéolo. Mientras que, porque la fuerza resultante, todos saben, tira hacia el medio del alvéolo. No, y cuando ponía surfactante no la hice desaparecer del todo, pero la disminuye un poco, pero sigue estando. Ahora, cuando yo lleno todo de agua un alvéolo, la superficie, la superficie del agua con respecto al aire desaparece, porque no hay más aire, entonces la tensión superficial desaparece. Esa fuerza no existe más, entonces lo único que me queda es la tensión del parénquima, que básicamente es como una esponja que la puedo estirar muy lábilmente y chau. O sea que el pulmón lleno de agua tiene mucha menos resistencia al estiramiento que el pulmón con aire, por culpa de que si le pongo agua no tengo la injerencia o la tensión superficial metida en el medio. Nada, eso para completar este tema porque es una pavada y está bueno tenerlo claro, porque no es difícil, pero cuando uno no lo escucha más o menos bien, lo quiere leer de un libro y no se entiende absolutamente un carazo. Nada, si tienen alguna duda, porque creo que es tarde, somos poquitos, para ustedes es la 1 de la mañana, creo que es mucho. No sé, nada, alguna duda y si no cortamos acá, chicos. Ustedes me dicen, pues ya veo que abandonaron, éramos pocos y ahora somos menos aún. Contando de que yo tengo 2 de los que hay ahora y somos apenas 8, 6, apenas son 6 ya los que quedan vivos. Vamos cortando acá entonces, ¿les parece? Sí, perfecto. Bueno, gracias, Fabio. No, de nada, trataremos el lunes que viene seguir. Si tienen preguntas, todos junten preguntas, pregunten cosas. No me dejen solo. A mí me ayudan preguntándome. Si no pregunta nada a nadie, yo no sé dónde estoy parado. Si me preguntan, me guían para dónde ir, qué tema es más importante para ustedes, qué tema les costó más, qué se entendió, qué no se entendió. Así que nada, la semana que viene ni sé qué es el TP que viene, no tengo la más remota idea. No sé si son circulaciones especiales o no sé, lo vemos. Pero bueno, cualquier duda me comentan, dale, y nos vemos el martes que viene. ¿Listo? Dale, nos vemos. Chao. Abrazos a todos. Chau, chau. Gracias.